La historia comienza presentándonos a una chica de preparatoria llamada Nanami Momozono, quien solía ser muy feliz en su vida hasta que por una razón dejó de serlo de repente. El motivo era complejo, pero muy claro. Su padre era un adicto a las apuestas que pasaba todo el tiempo apostando sin parar. Bueno, esa es la adicción a las apuestas, ¿no? Por lo que llegó cierto punto en el que sus problemas de endeudamiento le llegaron a la chica. Gracias a él, Nanami fue a parar a la calle desalojada de su hogar. Un hombre pedía ayuda cuando se encontraba sentada en una banca del parque porque tenía un gran miedo al pequeño perro que lo aterrorizaba, por lo que ella fue a su rescate y ahuyentó al animal. ¡Sáquese! En agradecimiento y luego de que Nanami le contara lo que había sucedido con su padre y su hogar, el hombre llamado Mikage le ofrece su propio espacio para descansar y al menos pasar la noche. Ella en un principio no parece convencida, pero termina aceptando y Mikage le da un beso en la frente. Nanami llega al lugar que resultó ser un templo y allí oye una voz extraña. Un espíritu llamado Tomoe comienza a atacarla con insultos y reclamos por haber desaparecido y dejarle todo ese lugar para él solo. Pero dos pequeños espíritus lo detienen al mismo tiempo. Nanami no podía entender la situación tampoco y aparte pues se encontraba aterrorizada naturalmente. Los pequeños fantasmas le explican al espíritu que ella no era Mikage, sin embargo por alguna razón tenía el sello de la entidad de la tierra. No podía ser posible, a menos que, pensó la chica, fue gracias al beso que aquel hombre le dio en el parque que poseía dicho símbolo. Entonces, ¿qué había quedado decidido? Nanami se haría cargo de una nueva responsabilidad. Claro, no parecía buena idea y se niega a hacerlo, aunque los pequeños fantasmas le piden que lo piense mejor. Tomoe tampoco parece muy contento por la idea y decide irse finalmente. Nanami despierta en el lugar esperando que todo hubiera sido una pesadilla, pero no lo fue. Ambos espíritus la obligan a hacer distintas tareas de un dios, como limpiar la casa, el piso y deshiervar el jardín mal cuidado. Momento, eso no son cosas de una criada. En cierto momento incluso Tomoe se presenta ante ella y burlonamente le afirma que ni siquiera podía completar tareas tan sencillas. Pero la chica le explica que fue dejada en la calle gracias a su padre. Dentro del templo, luego de terminar con sus responsabilidades, oye a una anciana con un reclamo. Los pequeños espíritus le explican a Nanami que ella era una creyente y que a pesar de que el número de tales personas hubiera disminuido, fue gracias a Tomoe, quien es un espíritu zorro profeta que trabajaba junto a Mikage, que pudo mantenerse estable. Nanami confiesa que no puede reemplazar a la entidad de la tierra, por lo que pide ver a Tomoe nuevamente, y los pequeños espíritus Onikiri y Koutsetsu la llevan hacia el otro mundo, el de los demonios. Tomoe se había tomado muy en serio lo de dejar de trabajar para la entidad, por lo que parecía estar tomándose un buen descanso. Dijo que no le importaba lo que pasara con el templo, y Nanami se enfada ante dicha afirmación. Si él no se preocupaba por eso, menos debía hacerlo ella. Los dos intentan persuadirlo, pero ella sigue caminando sin rumbo hasta toparse con unos demonios con muchas ganas de acabar con su vida. Aunque, gracias a Tomoe, eso no sucede. Nanami sigue molesta con él y decide huir nuevamente para entrarse en un oscuro bosque mucho más peligroso aún, luego de que sus espíritus le admitieran que debía besar al chico para lograr ser una entidad completamente y así tuviera que obedecerla. Allí intenta ayudar a una anciana que pedía ayuda, sin saber que en realidad ella se quería comer a la chica también, puesto que era una bruja. Huye desesperadamente de la mujer y uno de los espíritus le entrega talismanes para que escribiera algo y esto se materializara. Así termina desperdiciando uno. ¡Un soldado divino! Ama Nanami, el poder del talismán no puede rebasar las capacidades de quien lo usa. ¡Soy una inútil! Utiliza el segundo bien haciendo el jutsu de sustitución. Nanami. Y con su tercero, le pide ayuda a Tomoe para ser rescatada. Él acude a la chica y le pide que le suplique para ser salvada y que admita las siguientes palabras que me parecen muy melas en latino. Y decir, gran señor Tomoe, perdona a esta mujer profana y enseguida acabará todo. Obviamente Nanami se niega a decir tales palabras mientras escala el árbol para salvarse ella misma. Sin embargo, al final termina jalando de la pierna al demonio haciendo que ambos caigan al vacío. Justo entonces ella le da un beso y le exige que le salve su vida antes de impactar con el suelo. ¡Hija de! Así Tomoe lo hace porque nuevamente debía servir a una entidad. Con esto, y en contra de su voluntad, la termina salvando y obvio, a la anciana la vuelve una mierda y le dice lo siguiente. ¡Bruja miserable! ¡Por tu culpa soy un sirviente de nuevo!
¡Toma, vieja anciana! ¡Hueles feo, por eso nadie te quiere, cara de perro! Dicho y hecho, es como Nanami agradece por salvarla y así ambos regresan al templo. Nanami despierta nuevamente pensando que se trataba de otra pesadilla, pero entiende que no es así al ver a ambos espíritus y a Tomoe, a quien llama su familiar luego de enlazarlo con un beso. No parecía estar molesto con ella, ya que había acomodado y limpiado todo el lugar para ella y la recibió con una sonrisa. Nanami pensaba que estaba a gusto con eso, pero él le reveló que estaba sumamente enojado. ¿Por qué debía de obedecer a una chica como ella? Sin embargo, decide explicarle todo lo necesario. Comienza contándole que la posición de una entidad depende de su capacidad para cumplir con plegarias. Por ejemplo, si ayudaba a alguien con su matrimonio, le daría más suerte en ese aspecto en las demás personas. En la televisión, Nanami oye que una super celebridad llamada Kurama iría a su instituto, por lo que emocionada decide que irá a toda costa. Tomoe la detiene y le afirma que era peligroso, ya que era una entidad o una diosa, llámalo como quieran, y querrían dañarla los demonios que la vieran. Ella insiste y él la dejaría ir con la condición de ir encapuchada. Claro que en su instituto todos se burlan de la chica por estar vestida de esa manera, sin exceptuar a Kurama, quien sorprendió a todos cuando entró y le hizo un comentario malo a Nanami. Huye del lugar llorando en el baño por la humillación que le hizo pasar a aquel tipo. Tomoe aparece y se burla de ella por ser intimidada por otro humano, a lo que ella se molesta. ¿Cómo podía burlarse en una situación así? Esto hace poner algo mal al demonio. Cuando sale del baño, la chica se topa con Kurama. El man se disculpa por haber sido rudo con ella, pero la chica continúa molesta y le pide que no vuelva a hablarle. Es así que durante clases un compañero vuelve a burlarse de Nanami, esto debido a que ella se le olvidó su almuerzo, pero afirma que tiene suficiente dinero para comprarse el suyo. Saca de su bolsillo una cantidad exacta que aparentemente le faltaba a Kurama, por lo que todos comienzan a murmurar que se trataba de una ladrona. Kurama interviene e intenta hacer que admita que él se la había regalado, pero Tomoe, arrepentido de haberla hecho llorar anteriormente, entra de sorpresa al lugar con algunas sirvientas por detrás y un banquete para Nanami. Afirma que debían de tratarla con respeto y le apunta a Kurama que el dinero que había perdido supuestamente se encontraba en el suelo, a pesar de que la celebridad estuviera seguro que lo había puesto en el bolsillo de Nanami. Sin duda alguna, el primer día de la chica en el colegio fue malo, pero el segundo tal vez sería mejor. Tomoe le da su desayuno y ella niega a colocarse la capucha nuevamente. En tu escuela hay peligros que... ¡Parte del almuerzo! ¡Hasta luego! ¡Ay, maestro Tomoe! Por lo que sin más, una chica se acercan a ella y cree que son nuevas amigas, pero en realidad solo estaban interesadas en Tomoe. Justo entonces Kurama intenta recoger a Nanami en su limusina, pero ella lo rechaza frente a todos, haciendo que él se enfade. Como Nanami no quiso llevar su capucha, ahora Tomoe debía cuidarla de cerca todo el tiempo. Se queda dormido en el árbol frente al salón de la entidad y uno de los espíritus le advierte que ella estaba yéndose a algún lugar. Resulta que Kurama le había escrito una nota para que lo viera en la terraza del instituto. Ella cuida el lugar y se enfada cuando todo lo que el chico quería saber era entender por qué no le caía bien. Si después de todo el mundo lo quería. Sin más que decir, le dice que es un idiota y se larga. Kurama pensaba que se desharía de la entidad de la tierra, ya que sorprendentemente se trataba de un demonio que quería herirla, más precisamente un demonio cuervo. Tomoe aparece justo entonces y le asiesta una patada por la espalda. Confundido, se gira y le advierte al demonio que acabaría con la chica y que entonces pasaría a trabajar para él, lo cual sería mucho más conveniente. Intenta atacar a Tomoe con sus poderes, pero falla y en menos de un minuto es convertido en un avestruz. Huye desesperadamente él por los pasillos del instituto hasta que Nanami los encuentra y entiende rápidamente lo que había sucedido, por lo que hace que ambos se detengan y terminen en la enfermería junto a una chica que había evitado ser herida. Bueno, más o menos, porque a la final Nanami la aplastó en el intento, así que como que pues a la final sí salió herida. En fin. Nanami le pide a Tomoe que vuelva a Kurama a la normalidad y lo hace a regañadientes. La chica ayuda entonces a la celebridad a arreglarse y él siente algo de arrepentimiento por haberla tratado de mala manera anteriormente. A lo lejos, Mikage se siente satisfecho porque Nanami puede convertirse en una buena diosa. Un gorrión blanco aparece en el templo para darle a Nanami el mensaje de que una entidad llamada Numano Hinemiko la visitará para felicitarla por convertirse en la diosa de la tierra. Nanami habla con Tomoe acerca del asunto y él explica que se trataba de un espíritu del lago que poseía a Mikage, la cual tenía el poder de mandar a los peces del lugar. De igual manera le pide a la chica que no se presente porque lo único que haría sería entorpecer las cosas y arruinar todo, y que se limitara a quedarse encerrada en su habitación hasta que ella y su familiar se fueran. Sin remedio, Nanami se encierra junto
con sus pequeños espíritus que le dicen que no se sienta mal, ya que Tomoe solo quería lo mejor para ella. Aún así no puede evitar sentirse mal porque no pensaba que fuera tan incompetente como para no poder siquiera presentarse, por lo que sale de su habitación y escucha la conversación de las entidades. Tomoe habla con ella y se disculpa porque Nanami no había podido presentarse, y es que se encontraba muy enferma. El familiar de Numano se burla porque creía que el motivo de eso era porque la entidad de la tierra era una humana inútil quien incluso había huido de Kurama asustada. ¿Qué clase de diosa era? Por lo tanto, Tomoe intentó reiteradas veces defender a su ama. Sin embargo, el espíritu comienza a impacientarse y Nanami abre la puerta violentamente para frenar un conflicto, presentándose y pidiéndole al espíritu que bajara su espada. Tomoe por otro lado suspira porque ahora debería proteger a su ama. Nanami no entiende a qué se refiere en un principio, pero lo hace cuando el sirviente de Numano intenta atacarlos. En un momento, Tomoe convierte a aquel tipo en un pescado y amenaza con quemarlo vivo para la cena, pero su ama lo detiene nuevamente. Los pequeños espíritus vuelven a aparecer y le afirman a la chica que sus palabras tenían ese efecto en él porque así funcionaba el lazo que los unía, y Tomoe siempre cumpliría con lo que ella dijera. Numano interviene y se disculpa por su sirviente y le admite a Nanami que tenía un gran favor que pedirle. Se había enamorado de un humano muchos años atrás y nunca pudo hablarle. Sin embargo, ahora sería un adulto y quería conocerlo nuevamente. Claro que Tomoe se rehúsa en un principio porque el amor entre demonios y humanos estaba prohibido, pero Nanami decide ayudarla de todas maneras. Al día siguiente la chica busca a Tomoe y él parece molesto para verlo desautorizado. A pesar de ello, decidió que la acompañaría a tratar de cumplir su promesa con Numano. Pero no irás conmigo con esas fachas. Así lo vemos acompañar a su ama a la ciudad y ella se pone nerviosa al ver que habían allí algunas compañeras de su instituto, por lo que toma el brazo del chico y entran a un restaurante a comer un poco de helado. Isobe, el chico que siempre la molestaba, se encontraba allí y le insistía por saber qué había ocurrido con ella y quién era el tipo con el que estaba, ya que entendía que había sido echada de su casa y probablemente estaría viviendo en un parque ahora mismo. Tomoe se enfada con él e intenta herirlo, pero Nanami lo detiene nuevamente. Molesto, el espíritu le pregunta por qué exagera y no hace bien su trabajo y que no lo había acompañado a tomar helado sino a encontrar a Kotaro, de quien Numano gustaba. Entonces el mesero pregunta por qué lo estaban buscando. Momentos después de que terminara de trabajar, Nanami habla con Kotaro y le pregunta si recordaba su encuentro con una chica 10 años atrás, pero él le admite que no. La chica le confiesa que conocía a alguien que gustaba de él, pero no le cree. Por esto, al día siguiente Nanami arregla a Numano para verse humana, por lo que arregla su encuentro con el chico en el parque. Allí ella intenta acercarse a Kotaro, pero parece algo a la defensiva porque no sabe cómo reaccionar ante una confesión. Numano igual intenta acercarse y le pregunta por su cubo de Rubik, cosa que le alegró al chico y comenzaba a pasarla bien con ella. En cierto momento Kotaro dijo que se iría por unas bebidas y un grupo de chicos malos se acercan al espíritu para molestarla. Desde lejos Nanami quería intervenir pero no podía. Tomoe le explicó que era trabajo de los humanos hacer el resto. Sin embargo, que uno de los talismanes logra darle un empujón a Kotaro para atreverse a enfrentar a los matones, y solo el tiempo se encargaría de reforzar los lazos de ambos. Tiempo después es un día lluvioso y en el instituto de Nanami encuentran una serpiente blanca a la que sus compañeros molestan. No contenta con esto, la chica decide rescatarla, la toma en su brazo y la deja afuera. Sin embargo, por alguna razón deja una rara marca en su muñeca. Según Tomoe, al regresar al templo, se trataba en realidad de una marca de prometía, ya que probablemente aquella cosa era un espíritu y volvería por ella pronto. Es en ese entonces que el chico decide que acompañaría a su ama a todas partes a partir de entonces. Nuevamente, ya que si bien se trataba de algo peligroso y poderoso, no podían permitir que algo así lastimara a la chica. Aparentemente se había quedado despierto toda la noche leyendo una revista sobre cómo actuar como un chico de preparatoria, por lo que no le fue difícil entrar al mismo salón de Nanami. Todas las chicas recién contentas a Tomoe e incluso le preguntan si se acuerdan de ellas. Le responde que sí, menciona sus nombres uno a uno y les agradece haber ayudado a su ama. Nanami lo toma del brazo y lo lleva a un lugar privado para pedirle que dejara de decir cosas por el estilo, ya que el hecho de decir que era su ama generaría malos entendidos. Justo entonces una compañera de Nanami le entrega una libreta por parte de su profesor y luego se va, topándose con una figura extraña en los pasillos. Nanami se alegra de ser más cercana a Tomoe. Finalmente ella termina de apuntar las cosas necesarias en la libreta y se da cuenta de que su sirviente estaba dormido, por lo que decide que llevaría ella misma su tarea al profesor. Esto no sucedió, ya que vio a aquella figura extraña de cabello blanco y desapareció. Tomoe despierta justo en ese momento y busca desesperadamente a la chica, aunque es en vano. Al despertar, Nanami se encuentra con dos raros demonios y aquel es el chico de cabello blanco,
quien aparentemente se llama Mizuki. Él junto a los pequeños espíritus del lugar le explican que se debería de casar con la serpiente, ya que era su prometida ahora. Claro que ella se niega e intenta huir del lugar y Mizuki no parece muy interesado, ya que sabe que no podría hacerlo. Corre y corre durante horas, incluso parece estar perdida en cierto momento, pero mágicamente termina regresando al templo de la serpiente. Rendida decide irse a dormir, ya que lamenta que Tomoe no hubiera podido salvarla. Este último por su parte se encontraba aparentemente sereno, pero en realidad estaba desesperado por localizar a la chica y pensar en un plan para rescatarla. De regreso al santuario, Nanami se despierta por la noche y ve lo triste que se encontraba Mizuki por alguna razón. Al día siguiente la chica vuelve a pelearse con los pequeños espíritus de la serpiente y él le ofrece un desayuno normal, aunque ella se niega y recuerda lo bien que cocina Tomoe. Admite que conoce a su sirviente desde hacía mucho tiempo. Por otro lado, Nanami le pregunta que hacía cuánto tiempo que no recibía visitas en el templo. Al no recibir una respuesta, la chica se dirige hacia el santuario en donde debía encontrarse un tal Yonomori, pero al descubrir la cortina nota que no había nadie. Tomoe logra hallar la ubicación de Nanami y es que se encuentra en un templo escondido debajo del agua, pero conocía muy bien a Mizuki. En el templo, la serpiente le cuenta a Nanami que hacía mucho tiempo las personas del lugar habían construido ese santuario porque constantemente existían víctimas que eran arrastradas por la corriente y creían que se trataban de una maldición. Pero cuando las personas abandonaban el lugar con el paso del tiempo, Yonomori, la deidad nacida de la necesidad, desapareció. Nanami intenta consolarlo y él se siente halagado, por lo que intenta aprovecharse de ella luego de que le dijera que no podían estar juntos porque deseaba regresar. ¡Déjale! ¡Dijiste que no se malinterpretara! Tomoe aparece rápidamente por la puerta del templo y rescata a la chica justo a tiempo, lanzando llamas de fuego a su alrededor. Abraza a Nanami contento de haberla podido rescatar, pero Mizuki apaga el fuego que había esparcido. Sin embargo, el fuego de Tomoe ya se había expandido por todo el campo de aquel lugar, y es por esto que Mizuki corre hacia afuera para corroborar que el árbol de cerezos estuviera bien. Aparentemente era lo único que lo conectaba con su amada Yonomori. Tomoe estuvo a punto de destruirlo, pero fue detenido por Nanami, y a pesar de todo, vuelve a consolar a Mizuki y le promete que si se sentía solo, volvería a visitarlo. Se largan de allí y Tomoe está enfadado por haber defendido a Mizuki. Sin embargo, ella le pide disculpas y le asegura que fue porque pensó que si alguien le quitaba la vida, entonces Tomoe se quedaría solo, justo como aquella serpiente. El espíritu nota la raspadura en la rodilla de la chica y decide que debía protegerla todo el tiempo. En este punto no todos se sienten conformes con el hecho de que Nanami se haya convertido en una diosa tan fácilmente, ya que no era más que una humana. Nunukami, la deidad del trueno, estaba segura de que podría encargarse de ella al ir a visitarla. No era posible que Mikage hubiera desaparecido por 20 años y en su lugar haya sido reemplazado por una chica de preparatoria. En el templo, Tomoe le ofrece a Nanami su almuerzo y capucha, pero ella se rehúsa e incluso rechaza el desayuno por estar muy apresurada. Él no le dice mucho al respecto, pero le comenta que estaría ocupado en el día porque tendrían visitas importantes, y obviamente no deseaba que lo echara a perder. Así Nanami se va al instituto en donde oye que Kurama estaba enfermo y por ello no estaba asistiendo a clases como de costumbre. Ella abre su bolsa y revela a sus dos espíritus, quienes se habían infiltrado y que afortunadamente nadie más que ella podía ver. Tomoe en el templo se extraña porque debía haber recibido la visita de Nurakumi, pero lo que no sabía es que dicha deidad se encontraba en el instituto de Nanami. Con su poder destrozó la ventana junto a la chica y se presentó, halagando que era una deidad de un santuario en el cielo. Admite que oyó su historia y lamenta que todo haya sucedido así. Seguramente se encontraba frustrada por haber sido forzada a convertirse en la diosa de la tierra, por lo que Nurakumi deseaba librarse de su sufrimiento. Nanami le asegura que no es así y esta se enfada. Justo cuando Tomoe aparece detrás de ella, él intenta atacarla, pero la deidad del trueno es mucho más rápida y lo convierte en un niño. A la vez que le quita el sello de deidad a Nanami, así desaparece. Con Tomoe en brazos, Nanami piensa en qué hacer o a dónde ir. Este se sincera y le dice que podría hacer lo que quisiera, ya que era humana nuevamente, y se lamenta no poder volver a protegerla. La chica se muestra confundida hasta que entiende que el espíritu estaba volando en fiebre e intenta llevarlo a un hospital, pero es en vano. Por la calle ve a Kurama y cae en sus brazos luego de pedirle ayuda urgentemente. El chico le comenta que un hospital no solucionaría el problema de Tomoe porque estaba muy débil por no poder soportar su poder en su cuerpo humano, y nada mejoraría hasta no resolverlo. Afortunadamente le da medicina que alivia sus síntomas de todas maneras. Nanami pasa toda la noche junto a él y por la mañana, y debido a un recuerdo de la infancia, Tomoe le pide a la chica que le prepare cierta comida.
Esto la pone contenta porque era la primera vez que le pedía algo. Por su parte, Nurakumi veía el deterioro del templo ahora que Tomoe no estaba ahí, y le pide a sus sirvientes que lo trajeran consigo. Kurama deja el departamento por la mañana y le entrega sus llaves a la chica, quien le agradece y le explica a su ex sirviente que iría al supermercado a comprar algunas cosas. Sintiéndose inútil, decide acompañarla también. En el camino se debilita aún más por la fiebre y Nanami se preocupa, pero los espíritus de Nurakumi aparecen con el mensaje de que debían de llevarse a Tomoe. Sin más opciones, se disculpa con Nanami y le admite que debía irse y que viviera su vida como quisiera. Con esto termina yéndose sin más. Cuando Kurama regresó, vio a la chica deprimida sentada frente a su departamento con una mariposa en su brazo, y es que aparentemente ella solo quería agradecerle y despedirse también. Fue empático con ella y le otorgó una de sus plumas con la que podía ver todo lo que un espíritu veía. Así fue capaz de ver a Onikiri y Koutetsu, quienes le pedían desesperadamente que salvara al chico. En su templo, Tomoe era aún un niño y decidió huir en ese momento de descuido, evitando que Nurakumi pudiera encontrarlo. Nanami llega al templo gracias a sus espíritus y enfrenta a Nurakumi, quien le confiesa que no podía encontrar al chico. Ella le propone un trato: si encontraba a Tomoe, todo volvería a la normalidad y ella continuaría siendo una deidad. Luego de una hora sigue sin encontrarlo y casi se da por vencida, pero la mariposa en su hombro comenzó a guiarla hacia una habitación del lugar. Termina encontrando un pequeño espejo que entendió que era Mikage, y fue entonces que descubrió que Tomoe estaba allí dentro. Nurakumi, molesta y rendida, decide devolver mediante sus sirvientes el sello de la deidad de la tierra. Le explica a Nanami que debía de regresar a Tomoe a la normalidad ella misma, y en un segundo así lo hace. Él se encontraba muy agradecido por haberle salvado la vida, por lo que en muestra agradecimiento se inclina y le da un beso para sellar la relación nuevamente. 2 días después de lo sucedido con la serpiente, Nanami se siente algo rara, especialmente por el beso que Tomoe le había dado. Incluso le intentó hablar con ella, pero era imposible ya que se sonrojaba. Durante un almuerzo, Nanami intentaba actuar natural, pero sus mejillas rojas hicieron que su sirviente entendiera de inmediato que en realidad ella tenía fiebre. Por este motivo, Onikiri y Koutetsu le piden que descanse al igual que Tomoe, ya que en esas condiciones no podría asistir al instituto. Ella insiste porque de lo contrario tendría que repetir el curso si continuaba faltando tan seguido a clases, por lo que los espíritus sugieren que Tomoe tome la forma de Nanami y así este se haga pasar por ella y asista a la escuela, cosa que obviamente le fascina a esta, y al otro pues bueno, a la final es el esclavo, ¿no? Tiene que ser lo que ella diga, supongo. Sorprende a unos compañeros cuando llega al salón porque había estado ausente mucho tiempo y su aura pues es distinta. No, marica, la verdad se nota la diferencia entre la una y la otra. Pero incluso Kurama no sospecha que la chica en realidad es Tomoe fingiendo ser ella. El espíritu claramente detesta la celebridad por la que todas las chicas se vuelven locas en el colegio, así que lo anda rechazando constantemente. Incluso en una clase cuando un profesor le pidió a Nanami leer y él no entendía el idioma, era inglés por cierto, o cuando en clase de canto Kurama volvió a ayudarlo. Tomoe en el cuerpo de la chica constantemente daba a entender su descontento. La celebridad vuelve a intentar hablar con él y Tomoe le advierte que se aleje y que no podría quitarle su sello de deidad. Kurama toma su mano y le asegura que no debería preocuparse. Además le dice que tuviera cuidado porque sentía una energía extraña. Por otro lado, la chica, que siempre era amable con Nanami, se encontraba en una habitación cercana siendo esperada por su amiga. Las luces se apagan y ella se asusta al no ver absolutamente nada. Entonces un demonio de lengua larga lame su rostro y esta sale corriendo para toparse con la supuesta Nanami. Este le pide que se vaya, ya que se encargaría del demonio personalmente. Kurama también acude al lugar y malentiende la situación, pensando que Nanami necesitaba ayuda. Sin embargo, él cierra la puerta y Kurama le pide a la otra chica que no dijera nada de lo sucedido. Y cuando volvió a abrir la puerta de la habitación, el demonio ya no estaba. Nanami no dice mucho, pero le afirma que Tomoe, quien en realidad era él, comenzaría a asistir a su instituto también y podría proteger a la chica. De regreso en el templo, Mizuki había asistido al lugar para ayudar a la verdadera Nanami a recuperarse al cocinar una tortuga viva. Claro que ella no lo permitió, pero aún así decidió quedarse con la chica. Por otro lado, Nanami insistía en lo bondadoso que era Tomoe y en todo lo que hacía por ella. Pero Mizuki intentaba hacerle cambiar de opinión, ya que para él el espíritu fingía hacer lo que su ama le pedía, pero en realidad quería que bajara la guardia. Nanami no le cree y por esto es que la serpiente decide hacerla viajar al pasado utilizando un antiguo incienso que permitiría transportar su alma mucho tiempo antes. Así ella abre los ojos en un mundo completamente desconocido, con otras prendas y su cuerpo diferente. Oye a un niño llorar y este le advierte que no regresará a la aldea porque el rey malvado buscaba devorarla. Nanami encuentra un lugar vacío e intenta curar las heridas del niño, pero este se convierte en un gran monstruo que intenta acabar con su vida. Unas llamas azules lo incendian y ella entiende que se trataba de Tomoe en aquel tiempo. Tomoe intenta
seducirla o algo por el estilo y arranca un pedazo de las ropas de la chica. Nanami se asusta porque ese no era el Tomoe que ella conocía, y en un momento el rey malvado entra al hogar y el espíritu zorro esconde a la chica. Ella no supo esto, ya que aprovechó su descuido para escapar del lugar. Nanami se despertó luego de varias horas dormida. Tomoe entra al templo y se enfada al ver a Mitsuki allí, por lo que lo echa de una patada y va hacia su ama para corroborar cómo se encontraba. Al apoyar su mano sobre la cabeza de Nanami, la chica se alegraba y sin quererlo comenzó a llorar. Es que ese era el Tomoe que ella conocía. Tomoe y Nanami almuerzan juntos en el salón de clases como compañeros cualquiera. Todas a su alrededor están enamoradas del chico también, cosa que ella nota fácilmente. Por otro lado, Kurama intenta acercarse a ella, pero Tomoe lo impide, ya que ambos se detestan por completo. Nanami piensa que ambos son espíritus y por ello deberían llevarse bien, pero no dice nada al respecto. Siente que Ami, la chica de cabello rosado que Kurama había ayudado anteriormente, la estaba espiando. Es por esto que se presenta y le pregunta si algo estaba sucediendo. La chica le confiesa que sí, y es que quería agradecerle a ella por haberle salvado la vez pasada del demonio que intentaba comerla. Aunque creo que no sabía que en verdad se trataba de Tomoe usando su cuerpo. Sin embargo, quería agradecer también a Kurama por haberla ayudado y por darle un beso en la mejilla. Aunque esto era imposible porque siempre se encontraba rodeado de chicas. Por esto, Nanami le promete que le conseguiría una charla privada con él. Es así que aprovecha una oportunidad en donde él está de espaldas para colocarle un talismán y convertirlo prácticamente invisible ante los ojos de las otras chicas. Insignificante. Oigan, ¿soy yo o el examen fue excesivo? Y también hay examen de inglés, ¡qué horror! Por lo que se siente agobiado. Ami es capaz de verlo e intenta hacerle saber lo que pensaba, pero él ni siquiera parece recordarlo. Ella tropieza y unos chicos que estaban por ahí se burlan de las bragas de la chica, haciendo enfadar a Kurama y obligándolos a largarse de ahí. Fue entonces que pudieron acercarse y Nanami desde lejos se sentía satisfecha. Claro que al contrario de Tomoe, quien pensaba que no era una buena idea unir a un espíritu como Kurama con una humana cualquiera. Nanami y Tomoe hablan mientras ella estudiaba y la chica admite que no creía haber hecho algo malo. Después de todo, entidades y humanos deberían llevarse bien. Por su parte, el chico le confiesa que todo estaría bien siempre y cuando pudiera protegerla. Luego del instituto, una chica se acercaron a Nanami cuando estaba sola para preguntarle si de casualidad estaba saliendo con Tomoe, ya que una de ellas estaba completamente enamorada de él. Algo a regañadientes, Nanami confiesa que no, por lo que la chica se alegra y le pide que le consiguiera tiempo a solas con él para conversar. Por esto mismo la deidad le deja una nota a Tomoe para que pudiera adelantarse e ir antes al templo, pero entiende que eso era para permitir que aquella humana se acercara a él. Tomoe entonces sube a la terraza para encontrarse con Nanami, quien se encontraba mal por haberle conseguido ese tiempo a solas a la otra chica. El espíritu estaba enfadado por haber querido enlazarla con una humana cualquiera. Debía de entender que solo se preocupaba por ella y por nadie más. Entonces Nanami entendió que se había enamorado de él. Kurama vuelve a hablar con Tomoe sobre la chica y le advierte que tenga cuidado porque podría estar enamorada de él al estar pasando por su pubertad. Tomoe no cree que eso sea cierto realmente. Sin embargo, Nanami, Ami y otra chica hablan sobre noviazgos y ambas le comentan que era obvio que ella tenía algo con aquel tipo. Como consejo, una de las chicas le dice que salgan y tengan una cita a los dos, ya que naturalmente él iría hacia ella. Es así que a la salida del instituto, Nanami le pide a Tomoe salir a dar un paseo antes de regresar a casa. Se dirigen a un gran acuario que había cerca, aunque lamentablemente solo la chica parecía estarse divirtiendo y se sentía mal porque pareciera ser que estaba obligando a Tomoe a estar allí. Sí que hubo un par de muestras de cariño, como cuando la levantó en sus brazos para ver mejor un espectáculo, o como cuando la ayudó a levantarse del piso. Por esto, antes de irse, Nanami propone ir a la terraza del edificio a contemplar el paisaje. Tomoe le pregunta sobre su estado, del por qué estaba absolutamente entusiasmada por alguna razón, lo que lo lleva a pensar en si estaba enamorada de él. Le cuenta lo que Kurama le había dicho y piensa en descartar la idea cuando Nanami afirma que estaba enamorada de él. ¿Qué tiene malo? Tomoe no piensa que esto sea una buena idea y con la chica en sus brazos decide caminar con ella por el borde del edificio para refrescar su cabeza. En sus palabras, nunca podría enamorarse de una humana. Al verla llorar por rechazarla, sin querer la suelta, haciendo que caiga al vacío.
Desesperadamente se lanza e intenta ayudarla, pero Nanami le ordena que no la salvara porque había sido rechazada y aparentemente no lo quería para nada. Ante esto, Tomoe le prometió que si lo dejaba salvarla, no volvería a tocarla. Es así que logra rescatarla justo antes de caer y ambos se abrazan por un rato. En este punto, Nanami y sus amigas planean unas pequeñas vacaciones para celebrar el final de sus exámenes, pero la protagonista está demasiado preocupada por haber sido rechazada como para tener ánimos para ello. Tomoe se acerca e intenta hacer que coma algo, pero ella se niega. Ami le dice que es natural después de que sus sentimientos no fueran correspondidos. Tomoe, a pesar de ello, intenta darle de comer, pero se detiene, ya que no puede o no quiere tocarlo. Esto lleva a Nanami a pensar que él también estaba guardando sus sentimientos. En el templo, Tomoe le prohíbe a la chica ir a la playa porque era una mala idea y era peligroso meterse al mar para ella como deidad. Sin embargo, ella insiste y Mitsuki afirma que él podría ir a ayudar a proteger a la chica. Es así que sin más opción, todos terminan allá. Una de las chicas le había prestado a Nanami un bikini que a Tomoe le había gustado. A pesar de que ella se hubiera sentido un poco insegura al respecto, mientras se metía al agua, Mitsuki habla con Tomoe acerca de su gran miedo al mar y por qué no podía meterse, pero le afirma que no le contaría nada de eso a su ama. Por otro lado, aprovecha el hecho de que él sí podía hacerlo sin problema y provocativamente acompaña a Nanami al agua. Otohiko, el sirviente espíritu de Mikage, se encuentra junto con él charlando sobre Tomoe. Él le dice que si Tomoe se entera de que por todos esos 20 años en realidad Mikage lo estuvo observando, se volvería loco. También reflexiona sobre las debilidades del chico y aparentemente Nanami era una de ellas. Decía así sumergirse también, pero solo para causar caos. En un instante voltea con sus poderes el flotador de Ami, lo que provocó que Nanami se desesperara por pedirle ayuda a Tomoe para sacar a su amiga del agua porque no sabía nadar. Él ni siquiera puede tocar a su ama y ella luce confundida. Pero a pesar de esto va a socorrer a Ami antes de que pudiera ahogarse. Logra hacerlo y Nanami le agradece por ello. Sin embargo, el mar comienza a tomarse de un color verdoso y un espíritu sale de allí alegrándose de que Tomoe se hubiera metido al agua. Hizo que fuera mucho más sencillo encontrarlo. Aquel tipo era un rey dragón del mar y buscaba venganza desde hacía 526 años porque Tomoe ha sido el responsable de haberle quitado su ojo, además de quitarle la vida a varios monstruos marinos y abrir la puerta de su templo. Por esto es que había estado buscándolo constantemente. En menos de un segundo, el rey dragón usa sus poderes para envolver a Tomoe entre sus tentáculos y encerrarlo en una concha como si fuera una perla más para su colección, y decide que se lo llevaría. Nanami le grita que se detenga y el espíritu se pregunta por qué aquella humana estaba consciente cuando todos a su alrededor no lo estaban, aunque no le da como que mucha importancia. Se sumerge en el mar y la chica va justo detrás de él. Antes de que pudiera quedarse sin oxígeno, el rey dragón devuelve a la chica a la superficie y le pregunta qué estaba haciendo. Ella solo le pide que le devuelva a Tomoe, aunque claro que él se niega. Sin embargo, para hacerlo, podría devolverle el ojo que alguna vez el espíritu zorro le arrebató, y le promete que si lograba hacer eso, cosa que creía más que imposible, entonces Tomoe volvería con ella. Nanami regresa al hotel con sus amigas y Mitsuki y le pide a este que por favor usara su incienso nuevamente en ella para transportarla al pasado y poder descubrir en dónde Tomoe había escondido el ojo del rey dragón. Él se siente mal y le confiesa que siempre tuvo envidia de Tomoe porque tenía una ama que se preocupaba por él, pero decide ayudar a la chica de todas maneras. Le explica que en esta ocasión la transportaría tanto su alma como su cuerpo al pasado, exactamente 526 años antes. Nanami abre sus ojos en otro mundo nuevamente, tiene mucho frío y una anciana le ofrece algo cálido para ponerse, aunque escapa cuando ve a Mitsuki, quien le explica que se trataba de un demonio que capturaba humanos. La chica divisa a Tomoe cerca de ella cargando un gran pescado del mar y la furiosa voz del rey dragón detrás de él, aunque fácilmente lo incendia con sus poderes. Entonces la chica y él se miran por unos instantes y Nanami reconoce que se trataba de la misma voz y misma apariencia que ella siempre conoció, pero no era realmente el mismo. Tomoe sigue privado y Nanami intenta perseguir al espíritu en su sueño en el pasado, aunque creo que no es suficiente correr si su sirviente volaba por los aires. Mitsuki la ayuda con sus poderes y sin que Tomoe se entere, ellos van justo detrás de él. Terminan en lo que parece un pequeño hogar y se topan con la sorpresa de que adentro había otra mujer llamada Yukiji. Con una mirada preocupada, Tomoe le entrega el ojo del dragón a la chica pidiéndole que se mejorara luego de consumir eso.
Y es entonces que tanto Nanami como Mitsuki se enteran del por qué el espíritu había hecho todas esas cosas. Tomoe se va de la habitación y era la oportunidad perfecta para Nanami de tomar el ojo, aunque estaba ahora completamente decidida a permitirle a la chica ingerirlo. Aunque la serpiente no quería, la deidad de la tierra estaba segura, por lo que se marchan de ahí luego de eso para regresar al mundo real. Nanami había entendido que no podría regresar el ojo del dragón, pero sí podría ofrecer algo en la actualidad. Recuerda que Isohime, la bruja que encontró en su sueño en un principio, le había dicho que si quería un abrigo debía darle el ojo de dragón que estaba en su interior. Por lo tanto, deducen que allí se encontraba. Ante esto, Nanami le pide a Mitsuki visitar a la bruja que estaba en una especie de cueva cerca del mar. Tras una revisión le confiesa que sí tiene el ojo dentro de ella, pero le pide algo a cambio para conseguirlo: 30 años de su vida. Sin más remedio, y a pesar de las quejas de Mitsuki, Nanami acepta entregárselos a la bruja. Ella se contenta y le pide a la chica que se acueste para poder hacerlo. Pero en lugar de ello, toma la vida de la deidad en sus manos fácilmente. Mitsuki, quien todavía no se había ido, se acerca a Nanami y le afirma que la protegería. Sella su oración con un beso, por lo cual ahora ella era su ama y hiere a Isohime para tomar la vida de la chica en sus manos. Nanami al despertar ve que Mitsuki quería quitarle la vida a la bruja, por lo que ésta lo impide. Y como agradecimiento, ella les da entradas al reino del dragón debajo del mar. Se trataba de una especie de vehículo montado sobre una gran tortuga y Nanami estaba encantada con el paisaje. Se siente mal porque considera que Tomoe quería demasiado a Yukiji y tal vez nunca la vería así porque sus sentimientos no eran correspondidos. Sin embargo, en cierto momento entra en el transporte una mujer amable cuya belleza es envidiada por Nanami. Ella le comentaba a ambos chicos que había confeccionado una prenda para su esposo y se dirigía a entregársela, ya que había tardado una semana en hacerla. Accidentalmente desaparece por la ventanilla y Nanami se sorprende de que a la mujer no le molestara demasiado. Por su parte, ella le confesó que no podía recuperarla, pero que había apreciado cada momento gastado en su confección y eso era suficiente. Gracias a sus palabras, Nanami se sintió mejor. No debía de forzar los sentimientos de Tomoe. Hablando del espíritu, este fue capaz de liberarse del encierro del rey dragón y se enfada por ello. Él explica que Nanami era quien estaba intentando salvarlo y se sorprende cuando Tomoe le dice que ella era una deidad. Sin más que agregar, comienza a atacar al rey dragón como si nada. Nanami y Mitsuki, la misteriosa mujer, se bajan en el mismo lugar y oyen los sonidos de la pelea, por lo que se apresuran a entrar al palacio. Allí la chica se emociona por ver a su sirviente con vida, aunque él vuelve a encerrarse por vergüenza. La cerró. Nanami lo lamenta, pero cuando tiene la oportunidad, la aprovecha para darle un gran abrazo. Había decidido que no importaba si no tenía los mismos sentimientos que ella, porque después de todo, Nanami haría lo que fuera para que él la pudiera ver como ella lo veía. Con respecto al rey dragón, se enteran de que la misteriosa mujer era en realidad su mujer, y lo regaña por haber estado buscando venganza por su ojo después de tanto tiempo y de su promesa para no hacerlo. Nanami interviene e intenta devolverlo, aunque en realidad esa basura parecía más una canica. En cambio, Mitsuki llega con la prenda que la esposa del rey había confeccionado para él y ante la mirada juzgadora de la mujer, él acepta y los deja libres. Ahora, tanto Tomoe como Mitsuki tenían a Nanami como su ama. Para entender un poco mejor la historia de Tomoe, habría que remontarse cientos y cientos de años en el pasado. Onikiri y Kotetsu contaban que el espíritu era mucho más feliz y tranquilo desde que conoció a Nanami. En el pasado no era más que un espíritu sin rumbo y que vagaba por ahí con una marca, sangre en su rostro y cuerpo. Mikage lo encontró y le preguntó por eso, pero él no se inmutaba mucho. Él le dijo que había obtenido esas marcas gracias a una deidad antigua y que si bien carecían del poder de una deidad en sí, aún eran muy fuertes y no debería involucrarse con ellas. Tomoe le explicó que había hecho una promesa: siempre estaría con Yukiji, quien era humana, pero ya que ella ya había fallecido, él no era más que un espíritu que ni siquiera podía perder la vida tampoco. Afirma que haría cualquier cosa por verla nuevamente. Ante esto, Mikage le consuela y con sus poderes hace que se olvide de cualquier contrato sellado. Cuando Tomoe despierta de esa pesadilla, se topa con Mitsuki, quien había estado a su lado todo el tiempo. Enfadado le dice que haga su labor de familiar y ayude a limpiar el templo. Mientras Mitsuki lo hacía, los pequeños espíritus le explican que Tomoe solía ser aún más violento, pero con personas humanas por alguna razón. Cuando su contrato recién iniciaba con Mikage, tuvo un par de problemas en ese sentido. Por ejemplo, cuando salvó a una chica de ser devorada por un demonio, y al querer agradecerle a Tomoe, ella fue rechazada brutalmente por él porque no quería que lo tocara.
Mikage tuvo una pequeña charla con él al respecto y le ordenó que fuera más amable con los humanos a partir de entonces. Mikage se sentía mal porque luego de eso pasó un mes y Tomoe no se mostraba haber cambiado mucho realmente. Por esto uno de los pequeños espíritus le pregunta por qué escogió a aquel chico para ser su familiar. Mikage explicó que fue por la expresión de muerte que tenía en su rostro sin rumbo alguno. De no haberlo hecho, algo malo hubiera pasado con él. Tiempo después, Tomoe va hacia el mismo puente en donde le salvó la vida a la humana y unos peces espíritus se burlan de él por no poder utilizar la violencia. Justo en ese momento, aquella chica aparece para agradecerle nuevamente a Tomoe por rescatarla, pero otra vez es rechazada violentamente por él. Mikage aparece justo entonces y le pide a la chica que se vaya a su hogar antes de dirigirse hacia el espíritu. Ninguna entidad podría servirle ni ser su familiar si era capaz de levantarle la mano a un humano. Esto dejó pensando a Tomoe, quien se encerró en su habitación a reflexionar tiempo después. Uno de los espíritus entonces le ofreció a Tomoe que le sirviera sake a Mikage ese día, cosa que hicieron disfrutando de la compañía del otro. Entonces ambos fueron muy cercanos hasta que un día Mikage se marchó con una excusa algo vaga, así como cuando tu papá te dijo que fue por cigarros, y no regresó por 20 años. Luego de esos sucesos fue cuando apareció Nanami. Por otro lado, las amigas de ella organizaron una cita a ciegas para las tres a pesar de que la deidad no se sentía muy a gusto. Tomoe intentó seguirlas, pero ella se negó rotundamente y algo enfadada, por lo que no tuvo más opción que regresar al templo. Allí Mitsuki le explicó que era una cita a ciegas y tanto él como Tomoe terminaron interrumpiendo en el karaoke, en donde Nanami y sus amigas se encontraban. Fue debido a que Ami encontró una serpiente en su bolso, por lo que Nanami la llevó al baño sabiendo de quién se trataba, y Tomoe apareció para llevárselo, dando a entender a Nanami que a él no le importaba si salía con alguien más o no. Uno de los chicos nota triste a Nanami y le ofrece salir afuera a tomar algo de aire. De hecho, incluso estuvo a punto de besarla cuando Tomoe intervino y lo pateó en el rostro, asustándolo también con la serpiente que tenía alrededor de su cuello. Nanami se pregunta rendida el porqué de la situación y Tomoe admite que le dijo que podía hacer lo que quisiera, pero no coquetear con chicos como ese. Jala de su brazo y mientras lo hace, Nanami se alegra porque parecía ser que él se había puesto celoso de que la chica saliera con alguien más. Y así era. Tomoe admitió que era exactamente lo que pensaba, pero no sabía por qué se sentía de esa manera. Sin embargo, antes de que pudiera pasar algo, Mitsuki aparece, o bueno, en realidad siempre estuvo allí escuchando todo. Y sí, dañó el momento, pero bueno, digamos que esa sonrisa no se la quita a nadie. Mientras Tomoe y Nanami arreglan sus cosas, Mitsuki estaba algo triste porque debía de quedarse en el templo mientras ellos dos se la pasaban juntos en el instituto. Se encontraba haciendo sake junto a Onikiri y Kotetsu y ellos le explican que su ama solo quería que él se acostumbrara a la vida y cultura humana. Mitsuki quería ser tan genial como para ser notado por Nanami y ve una publicidad en la televisión sobre Kurama. Se pregunta por qué todas las personas mueren por él, ya que no era la gran cosa. Entonces decide que intentaría ser como él para lograr ser reconocido. Es así que va a la ciudad sin mucho conocimiento al respecto e incluso se siente mal porque piensa que el aire está todo contaminado a comparación de cientos de años atrás. En un mundo que no conoce tan bien, tampoco la pasa de buena manera, pues se termina encontrando a dos tipejas que, Dios mío santísimo, parecían testigos de Jehová o estos piros que en al costo, en el éxito te ofrecen tarjetas y te andan jodiendo a carta. No, puta madre, qué fastidio. Bueno, a mi chino me lo terminan golpeando duro porque termina sacando una tarjeta a 24 años a no sé cuántas cuotas de crédito. No, mejor dicho, le metieron la estafa de su vida, pobrecito. Tras esa escena tan polémica, también intenta preguntar por direcciones, pero es amenazado por un pandillero de mal humor, aunque este sale corriendo cuando ve a la serpiente en su hombro. Una mujer gritó ante esto, provocando que Mitsuki comenzara a ser perseguido por la policía. Termina en un taxi yendo a quién sabe dónde, intenta pagar con la tarjeta que pues paila había excedido su cupo y pues el taxista lo amenaza con llamar a la policía por no tener dinero, pero justo entonces Kurama aparece. Al borde del llanto, Mitsuki le pide que pague su viaje por él. Así lo hace y uno de los productores de la celebridad le ofrece a la serpiente unirse a su evento por ser amigo de Kurama. Y claro, este no se niega, el otro sí no estaba de acuerdo. Pero en fin, había comida que realmente no era de su agrado, pero al menos estaba con el otro demonio. Hablando de Kurama, él atendía a las personas que lo halagaban y una mujer se acercó a él para charlar cuando su asistente le llevó la bebida equivocada que había pedido. La mujer le explica a la celebridad que aquella chica recién llegaba a la ciudad y buscaba formar parte del mundo del entretenimiento, y que a pesar de querer ser una actriz, no llegaría muy lejos. Por otra parte, a Mitsuki le habían ofrecido un trago que lo había dejado inconsciente en el piso por unos instantes, y el asistente de aquella mujer corrió a asistirlo. Cuando la serpiente abrió los ojos, se topó con ella, quien se había quedado a su lado para comprobar que estuviera bien.
Él le agradece y escucha su situación, entiende que ella había estado haciendo incontables cosas para encajar, pero prometió que no se rendiría y daría lo mejor de sí para eso. Es entonces que Mitsuki entendió que solo debía esforzarse, por lo que en agradecimiento le regaló una botella de sake casera que purificaría a todo aquel que lo bebiese, y sin más regresa al templo. Dato extra, al asistente le metieron su vacía, pero luego de probar ese trago, pues como que todo salió bien. Quizás después de eso ya es la próxima Angelina Jolie, quién sabe. Volviendo con Tomoe y Nanami, ella estaba súper contenta de poder ir al parque de diversiones con un sirviente para subirse a la rueda de la fortuna. Al ir a su habitación se enfada porque él seguía durmiendo y ve una horquilla en una pequeña caja. Se pone celosa y pregunta de quién es, pero Tomoe ignora esto y rápidamente se alista para ir al parque. Él continúa evadiendo la pregunta después, pero Nanami se ponía cada vez más celosa cuando veía que trataba a otras chicas de manera amigable, aunque él no sabía tratar con mujeres después de todo, entre comillas. Se suben a la montaña rusa y ella se alegra mucho de ver a Tomoe sonreír a pesar de tenerle miedo a estas máquinas, y ambos se sintieron muy contentos en ese instante. El cabello de la chica se despeinó por el juego y Tomoe arregló su cabello atándolo con un accesorio que tenía, lo cual la dejó mejor arreglada. Sin embargo, en cierto momento Nanami, celosa, le afirma a su sirviente que solía llevarse bien con humanas en el pasado, más específicamente una chica llamada Yukiji, de quien probablemente era la horquilla que vio esa mañana. Él niega haber conocido a tal persona, pero Nanami se enfada por haberle mentido y corre del lugar. Al final termina por subirse a la rueda de la fortuna sola y sin querer deshace su peinado, descubriendo que Tomoe había atado su cabello con la horquilla. Él aparece justo arriba y le dice a la chica que había estado buscándola por todas partes, y cuando ve la horquilla en su mano, le explica que era un accesorio que le había comprado por ahí y que por eso lo tenía guardado. En ese momento Nanami se siente mucho mejor y piensa que su amor por Tomoe cada vez va aumentando. No todo en el templo podía ser bueno, y es que Nanami sale de allí un día cualquiera y ve a unos chicos que salen corriendo del lugar algo asustados. No entiende lo que sucede, pero cuando va al supermercado oye a dos mujeres hablando acerca de aquel templo y cómo estaban convencidas de que estaba embrujado. Se sentía mal al respecto, por lo que cuando regresa ve a Tomoe y cuando todo el lugar brillaba realmente, convoca al espíritu junto a Onikiri, Koutetsu y Mitsuki para comentarles la situación y lo que las personas creían realmente de ese lugar. Es entonces que ella propone llevar a cabo un festival para hacerles entender a las personas que no había nada malo con el templo y la mayoría piensa que es una gran idea. Nanami se esfuerza por limpiar el lugar e incluso encuentra una réplica de un pequeño santuario en el que se empeña en dejar reluciente, lo cual le lleva algo de tiempo y esfuerzo. Tomoe arruina su felicidad cuando le dice que no sirve para nada aquel objeto, pero a pesar de esto Nanami no planea rendirse. Vuelve a buscar en esa habitación abandonada del templo algo útil para ella y al caer Tomoe la sostiene en sus brazos, le explica que no había nada de malo con el lugar porque ella estaba allí, ya que la primera vez que llegó todo estaba en ruinas. Aún así, debía dejar el lugar impecable. Nanami comienza a repartir volantes en la ciudad para pedirles a las personas que asistan al festival, incluso topándose con los dos niños del principio. Regresa al lugar agotada y le pide a Tomoe y Mitsuki ideas para hacer en el evento, aunque estas se limitan a cosas como crear enormes botellas de sake para todos o presentar demonios para exhibirlos a las personas. Justo entonces Kurama entra al lugar y le explica a la chica que necesitaba de un permiso especial. Además le regala dulces para ofrecer a las personas y propone la idea de llevar a cabo una danza tradicional. Con esto en mente, Tomoe la ayuda a prepararse para el baile y le entrega una prenda típica del mismo, que afirma que le quedaba muy linda encima. Así intentan incansablemente que Nanami aprendiera los movimientos a la perfección, pero aparentemente Tomoe era muy duro con ella. Le pedía constantemente que tuviera cuidado con sus pasos, que fuera más lento o más despacio, y así sucesivamente, mientras Mitsuki practica con su flauta para la música tradicional. Ella practica día y noche porque quedaba una semana hasta el festival y Tomoe notaba que se encontraba nerviosa. Por esto le da una especie de medicina casera que hizo que se sintiera mejor. A lo lejos, Otohiko observaba todo y calificaba a la chica como una humana normal en prácticamente todo aspecto, y no entendía por qué Mikage la eligió a pesar de todo. Aún así, sí que había pasado todas las pruebas hasta entonces, menos la última, que decidió llevar a cabo justo en ese momento. Mientras Nanami seguía practicando, Otohiko se presentó ante ella y le afirmó que era bastante torpe y que estaba allí para llevar a cabo la última prueba de Mikage.
Entonces la eleva en el aire y cuando se largó dispersó un extraño polvo en el templo que lo convirtió en una especie de bosque en ruinas que ella debía resolver. Después de todo, la diosa de la tierra debía ser capaz de resolver el espesor de miasma. Nanami se desespera al ver la escena y recuerda las palabras de Tomoe sobre que el aire del templo estaba purificado gracias a ella. Comienza a utilizar sus talismanes para disipar la espesa niebla del lugar, pero todos y cada uno de ellos se quemaban ni bien entraban en contacto con el aire. Mitsuki y Tomoe intervienen y la serpiente intenta purificar el miasma con su sake, cosa que solo era efectiva por unos cuantos segundos. Tomoe corre hacia ella para verla tendida en el suelo y rendida, por lo que la lleva a una habitación a reposar. Le afirma que descansara porque no la necesitaban, ya que con Mitsuki intentarían hacer todo el trabajo. Pero lejos de sentirse calmada, Nanami se siente un estorbo que jamás podría cumplir con las expectativas de Tomoe. Ante esto decide que lo mejor sería tomar sus pertenencias y largarse de allí para no empeorar las cosas, porque después de todo no podía hacer nada ella misma sin la ayuda de sus sirvientes. Tomoe comienza a buscar a la chica en vano por todas partes, la cual ya se había ido del lugar. Y es así que recuerda la vez que Mikage lo abandonó también. Aún sin rastro alguno de Nanami, Tomoe y Mitsuki deciden ir a buscarla en toda la ciudad, este último dejándoles a Onikiri y Kotetsu su sake para purificar la miasma como fuera posible. Tomoe recorre todos los lados de la ciudad con sus fuegos, pero no la encuentra, e incluso va hacia el instituto de la chica en vano e ignorando las burlas de Kurama. Visita su salón, el baño de mujeres e incluso la azotea, pero sin caso. Es entonces que Mitsuki le revela a la celebridad que es lo que sucedía era que no encontraban a su ama por ninguna parte. Tomoe se enfada y se va del lugar con Mitsuki en su serpiente voladora. Las llamas de Tomoe no encuentran a la chica por ninguna parte, y es que no podían verla porque se había colocado un talismán de viento en la frente, por lo que nadie podría siquiera detectarla. Nanami recuerda que aquel lugar fue en donde Mikage la conoció por primera vez y decidió darle su poder de deidad de tierra, además de cuando vio a Tomoe por primera vez. También oyó un par de chicas hablar sobre el festival que se llevaba a cabo en el templo, por lo que la chica se motiva y entiende que solo ella podría disipar el miasma y volver todo a la normalidad. Es así que se deshace de su talismán y comienza a correr en dirección a su hogar, siendo vista por las llamas de Tomoe. En el templo los dos espíritus se espantan porque la miasma había cambiado, era ahora de un aterrorizante color verdoso y parecía ser más agresiva que antes, pues deducen que se trataba de la miasma que Mikage no pudo disipar cientos de años atrás y por lo cual tuvo que sellar. Por algún motivo había sido liberada y ni siquiera Otohiko podía devolverla a su lugar. Todo se había salido de control, incluso Kotetsu se había afectado por aquella miasma justo cuando Nanami llega al lugar, y sin pensarlo dos veces lo abraza a pesar de que podría ser peligroso para ella. La chica le promete entonces que haría todo lo que fuera necesario para salvar no solo al templo, sino también a la ciudad de esa niebla. Y cuando Tomoe llega al lugar junto con Mitsuki, ven a la deidad de la tierra vestida con la ropa tradicional con la que había estado practicando su danza anteriormente. Tomoe se queda asombrado, pues ella lucía muy bien en eso, y aunque Nanami estaba aterrada por la extraña presencia, que se asemejaba más a una araña que a otra cosa, qué asco, comienza a bailar justo como lo había estado practicando. A su alrededor crea una especie de aura purificadora que parecía estar alejando al miasma malvado. Todos observan atentos, pero en un instante Nanami se tropieza y su aura desaparece. Incluso Mitsuki intenta ayudarla tocando la flauta, pero es derribado de todas maneras. La chica casi deshería por el monstruo del miasma, pero Tomoe se interpuso en su lugar y besa su mano nuevamente para sellar su contrato como familiar. Logra recuperar sus cascabeles y a lo lejos Mikage se alegra de haber escogido a Nanami como la deidad de la tierra en su lugar. Y es que aparentemente ya había previsto todo ello. Cuando Otohiko se gira, ve que Mikage ya no estaba ahí. Se había convertido en cientos de mariposas que adornaron el vestuario de Nanami, quien seguía bailando ahora de mejor manera. Cada vez que agitaba su cascabel, la miasma se disipaba, logrando finalmente acabar con ella. Es así que llega el día del festival sin problemas luego de eso y todos, realmente todos, asisten al lugar. Allí se encontraba Himehiko, la reina de los peces, quien había ayudado a terminar con la decoración del festival junto con sus espíritus. También estaba el rey dragón, aunque fue regañado por Tomoe por no disimular mejor el hecho de que era una entidad. Mitsuki se encontró con Kurama al llegar al lugar y estaba vestido de manera que llamaba la atención de todos. Otohiko también se presentó nuevamente ante Nanami y le entregó dulces de la ciudad, además de tranquilizarla por la danza que estaba a punto de realizar. Todos los presentes allí disfrutaban de la noche y entendían que el lugar no estaba embrujado después de todo. A pesar de estar algo ansiosa, Nanami fue capaz de dar su danza Kagura con facilidad y gracia, cosa que todos en el lugar admiraron. De hecho, una vez finalizada, ella junto a Tomoe, Mitsuki y sus pequeños espíritus se reúnen a beber sake, pues el festival había terminado, celebran que todo había salido bien y terminan dejando a Tomoe y a Nanami
Nanami a solas. La chica le pregunta su opinión sobre su actuación y en un principio él se limita a decir que estuvo bien, pero luego de insistirle, Tomoe le confiesa que fue la mejor presentación del mundo y le pregunta si era buena idea sellar su alianza. Nanami no entendía a qué se refería porque ella ya era su ama, pero Tomoe aprovechó la situación para darle un largo beso. Si bien parece ser que Nanami conocía mejor a Tomoe, lo cierto es que aparentemente tenía un pasado un tanto más oscuro. Cientos de años atrás se encontraba en peleas contra otros demonios bastante seguido junto al hombre que se vio al final de la temporada anterior, aunque un día de repente desapareció y él no volvió a verlo. Por otro lado, regreso a la actualidad, Nanami reflexiona sobre el comportamiento de Tomoe en los últimos días, ya que parecía volverse más melancólico al ver a las mariposas que lo rodeaban. Mitsuki le explicó a la chica que a veces las deidades pueden reencarnar en ciertos objetos o animales, como su antigua ama, quien reencarnaba en flores de cerezo. Mikage lo hizo en mariposas. Esto lleva a Nanami a pensar que Tomoe extrañaba a su anterior amo, pero no había mucho que pudiera hacer entonces. Sin embargo, tiempo después Otohiko aparece ante ellos alegrándose por Tomoe y por Nanami, ya que los había extrañado mucho. Invita a la chica a una reunión de deidades llamada Kamuhakari, que se daba todos los años en Izumo sin falta. A pesar de que Mikage no estuviera presente, sí lo estaba su sucesora, por lo que sería una buena idea. Nanami iba a negarse cuando Otohiko le afirma que alguien allí podría conocer el paradero de Mikage. Por su parte, Tomoe le afirma a su ama que no era necesario que existiera solo por esa razón, aunque ella no parece quererle hacerle caso. Es así que al día siguiente Nanami se prepara para la prueba que Otohiko le daría para poder asistir al evento, resultando ser aparentemente más fácil de lo que ella creía. Solo debía de cuidar a un huevo por 7 días del que saldría un Shinigami, y eso sería suficiente. Por la noche, Tomoe tiene una pequeña discusión con Nanami al respecto, y sin querer el huevo se resbala de sus manos y Mitsuki lo pisa, provocando que este se abriera. De su interior sale un mono bebé, y a pesar de haber salido del huevo, la chica decide que lo cuidaría por una semana. Al día siguiente, de camino al instituto, Tomoe vuelve a hacerle saber su descontento sobre el mono, y se sorprende cuando inconscientemente le afirma a su ama que él era suyo, y que él sí le sería útil. Esto deja pensando a la chica durante todo el día, incluso en la biblioteca, en donde un extraño monstruo se manifiesta frente a ella. Casi ese día cuando Tomoe aparece frente a ella evitando que aquella cosa pudiera hacerle nada. Gracias a esto, Nanami piensa que depende demasiado de Tomoe y duda que ir a Izumo fuera una buena idea en lo absoluto, ya que no era una deidad como tal, pero esto no la detiene, ya que planea esforzarse aún más. Tiempo después, Tomoe se siente molesto porque su ama no lo dejaba ayudarla con su tarea de disipar el miasma de aquel monstruo que se presentó en el instituto, pero ella estaba decidida a ayudar con sus talismanes. Se siente incluso orgullosa cuando logra volver a la normalidad de un árbol de allí, pero no fue suficiente. Al entrar a la biblioteca nota una gran mancha en el piso y entiende que el monstruo se encontraba ahí y coloca un talismán, y a pesar de pensar que esto bastaba, él se enfurece y aparece ante ella. Comienza a consumir su cuerpo poco a poco sin ella poder hacer nada para salvarse. Cuando Tomoe afortunadamente logra rescatarla, sus manos comienzan a tornarse oscuras gracias a esto, y recuerda la primera vez en que él se encontró con Mikage con su ropa cubierta en sangre por alguna razón. Nanami despierta en la enfermería junto a Ami y se disculpa por no haber podido salvarla. Por otro lado, el enfermero resultaba ser Otohiko, quien se lamenta porque la chica no estaba tratando a su Shikigami de manera apropiada. Sí, la volvió a cagar, no era Shinigami, era Shikigami. Qué bestia. La chica nuevamente se siente mal y decide seguir esforzándose y escribir más talismanes, pero Otohiko le afirma que eso no serviría y que en su lugar utilizará el pequeño mono. Primero imaginando que es uno de sus talismanes y poniéndole un nombre. Nanami decide llamarlo Mamoru, el niño protector, y una vez que lo hace, él ya sabe qué hacer, por lo que va corriendo hacia donde se encontraba Tomoe con su dueña detrás de él. Con cada paso que daba, una aura dorada se esparcía por todos lados, incluso hasta llegar hacia donde se encontraba aquel monstruo y su miasma. De esta manera, en cuanto a Nanami ve a Tomoe, salta a sus brazos y por un instante él recuerda a Mikage con su característica sonrisa, haciendo incluso que las manchas oscuras en sus manos desaparecieran por completo junto con todo el miasma del lugar. Nanami le explica cómo lo hizo con su Shikigami y le agradece a Tomoe por haberla salvado, pero sería él quien termina agradeciéndole a ella en su lugar. Además le afirma que finalmente iría a Izumo. Tomoe, a pesar de todo, piensa que hay algo raro en el Shikigami de Nanami y él pregunta acerca de ello a Otohiko. Era muy raro que el mono hubiera eclosionado a pesar de haber roto el huevo el primer día. Otohiko le dice que es muy inteligente por notarlo, pero no dice mucho, ya que justo entonces Nanami le pide ayuda a su sirviente porque el mono se había enredado en su cabello.
Él intenta ayudar cuando el Shikigami se transforma en un mono más grande del tamaño de un niño que prometía ayudar a su ama, cuando Tomoe lo obligó a volver a su forma normal. Por otro lado, este discute con Mitsuki acerca de que Nanami fuera a Izumo para ver quién conocía mejor el lugar, y así continúan por minutos. Incluso ignoraron a su ama cuando les afirmó que las otras deidades no se burlarían de ella, aunque para ellos justamente el hecho de ser humana traería bastantes bromas. Nanami decide mejor ir a comprar los boletos de avión para ir a Izumo porque pensaba que todo transporte no humano como la serpiente de Mitsuki no estaba bien. Cuando se encontraba en la fila para pagar su boleto, se encontró con dos hombres misteriosos que le resultaron algo familiar a la chica, aunque comenzaron a actuar de una manera extraña y por ello terminó yéndose de ahí. Así, caminando por el centro de la ciudad, Mamoru se despierta de su sueño sumamente nervioso para advertirle a su ama que podía sentir una gran concentración de malicia yendo a por ella. Nanami se ve confundida en un principio, pero luego llama a Tomoe esperando que él pudiera ayudarla, aunque claro que eso no sucedió. Sin más opción, corrió y corrió hasta que llegó a un parque casi desolado en donde se encontraba el hombre de cabello negro que tenía interés por Tomoe. Su nombre era Kirihito y no parecía muy interesado en la chica hasta que 4 grandes espíritus se presentaron ante ella. Mamoru le explica a Nanami que ellos no eran deidades ni monstruos, sino dioses caídos que fueron reemplazados en algún momento de sus puestos y no se les veía para nada contentos, principalmente porque no permitirían que una humana pudiera asistir a la reunión de deidades. Intentaron amenazar a Nanami con no ir al Kamuhakari, pero ella se mantenía firme porque eso era lo que ella quería hacer. Ante esto, Kirihito decide intervenir para poner un alto a la situación, remarcando lo patéticos que eran aquellos dioses por acosar de esa manera a una humana como ella. Esto provocó que uno de ellos hiriera al chico en cuestión de segundos. Enfadada, Nanami ordena a Mamoru a pelear junto a ella y gracias a su Shikigami son capaces de disipar todo ese gas nocivo junto a los dioses arrogantes, quienes fácilmente desaparecieron. Nanami se acercó a Kirihito para disculparse por haberlo involucrado, pero él le afirma que estaba bien e incluso intentó besarla por alguna razón, a lo que ella lo esquivó y salió corriendo de allí. Los dos hombres misteriosos que Nanami se había encontrado cuando compraba su boleto de avión aparecieron junto al hombre, ya que aparentemente se trataba de sus dos espíritus. Justo entonces, Kirihito afirmaba que volvería a recuperar su cuerpo, ya que actualmente tenía el de un débil humano. Nanami realmente se sorprendió de que los dioses fueran así, ya que se los imaginaba de otra manera. De regreso al templo, le afirma a Tomoe que él no la acompañaría a Izumo, sino Mitsuki, y aclaró que no se lo tomó demasiado bien porque debía quedarse en el instituto haciéndose pasar por su ama durante el tiempo que estuviera ausente, cosa que dejaba una aura oscura a su alrededor debido a su mal humor. Incluso Kurama salió herido. Así tomó un avión en donde Mitsuki la estaría esperando hacia una hora para dirigirse en su serpiente hacia el santuario en donde se llevaría a cabo la reunión. Lamentablemente ella cae de allí hacia el santuario y al despertar se encuentra con muchas otras deidades que asistirían al evento. Habían muchas, pero fue el dios de la guerra quien interrogó a Nanami sobre su rol como deidad de la tierra. Se preguntaba si realmente poseía alguna habilidad o si en verdad era una humana inútil. Y ella no pudo hacer mucho porque no tenía a Mamoru con ella ni sus talismanes, por lo que fue dejada atrás. Mitsuki se encontraba en la recepción del santuario discutiendo con una chica porque no podía entrar a verla por ser un sirviente y no una deidad, pero Tohiko llega justo a tiempo para ayudarlo. Por otro lado, Nanami estaba perdida en encontrar el camino al Kamuhakari y en su lugar estaba en un laberinto del cual no podía escapar sin importar hacia dónde fuera. Una mariposa le preguntó si estaba perdida y se dispuso a ayudarla. Aquel espíritu era el de Mikage, quien le tendió su mano a la chica y la guió hacia la puerta del lugar antes de irse sin decirle su nombre a ella. Sin embargo, primero le dijo que no debía preocuparse por encajar, ningún dios allí era perfecto, todos tenían sus propios roles y ella tenía una cualidad que ninguno otro tenía, el de entender las emociones humanas. Entonces Nanami, más motivada que antes, entra por la puerta y se presenta como la diosa de la tierra. Un dios bastante poderoso sonríe y se pregunta si ella era la humana que tanto le gustaba a Otohiko y le afirma que la escogía por tener ojos puros. El resto de los dioses se sorprende por Nanami y uno de ellos le pregunta a Otohiko si fue él quien decidió llevar a esa humana consigo. Le afirma que no, porque es demasiado aburrida. Sin embargo, uno de los dioses llamado Kuninushi se presenta ante ellos alegando que él se había encargado de invitar a la chica al Kamuhakari. Él era el dios del santuario y tenía un importante favor que pedirle a Nanami. Aparentemente
debido a la reunión de todos los dioses, el guardián del inframundo se encontraba bastante ocupado festejando y bebiendo como para poder proteger la entrada al mismo. Por estas razones que todos los años los demonios y demás espíritus malignos intentaban destruir dicha puerta, y aunque por lo general no implicara un gran problema porque tan solo contaban con 7 días para ello, lo cierto es que en ese momento se hablaba de una gran presencia que podría ser un problema, y si eso sucedía, el inframundo se esparciría por la tierra. Nanami acepta fácilmente, pero con una condición: Okuninushi le ayudaría a descubrir el paradero de Mikage. Él no promete ser capaz porque él ya no era deidad, pero prometió buscarlo si ella cumplía con su misión. Esta le encargó la tarea de guiar a la chica hacia la entrada del inframundo a Otohiko, quien muy a regañadientes lo hizo. Por otro lado, Nanami también le pidió a Mitsuki que tratara de buscar aquel espíritu que la guió a la reunión con los demás dioses, ya que suponía que era Mikage. Otohiko viaja con Nanami y le explica que debía de tener cuidado con el portal del inframundo, ya que tan solo los dioses podían entrar y salir sin ser afectados. El resto, como humanos y espíritus como Mamaru, se desvanecerían instantáneamente. En resumen, tal vez a ella no le sucedería nada, pero de todas maneras le pide que no cruzara tal entrada. Ambos llegan a la puerta del inframundo y encuentran a unos demonios, los que aparentemente estaban siendo controlados por un humano, que era Kirihiko. Él intentaba convencer a un gran demonio de que el arma que tenía debía cruzar el inframundo para traer a Akurao, otro importante demonio, y así ser el más poderoso de todos. Claro que él es interrumpido y se lamenta por ello, ya que estaba muy cerca de poder deshacerse de su cuerpo humano de una vez por todas. Nanami quería ayudar e intenta enviar a Mamaru para ahuyentar a los malos, pero él se encontraba mareado por estar tan cerca de la entrada al inframundo. Otohiko intenta intervenir también cuando el gran demonio toma a Kirihiko de rehén en sus brazos y amenaza con hacerle daño si ellos no se largaban de ahí. Finalmente termina por empujar al chico al inframundo, y sin pensarlo dos veces Nanami se tira también para poder salvarlo al darse cuenta que se trataba de aquel hombre que había visto hacía poco tiempo. Por otro lado, Tomoe llevaba apenas un día haciéndose pasar por Nanami y ya estaba más que cansado de ello. Sin embargo, decía que ya que su ama no estaba para darle órdenes, mejor se tomaría unas pequeñas vacaciones yéndose a una especie de harem al que acostumbraba a ir. Y es que con tan solo llegar lo rodearon muchas mujeres intentando unirse a él. Una de ellas se asombra porque recuerda que conoció a Kurao, aquel demonio que había causado un alboroto increíble 600 años atrás. La historia contaba que había llegado al harem halagando a las chicas del lugar y diciendo que compraría tan solo a la que fuera capaz de sobrevivir. Dicho esto, comenzó a quitarle la vida a cada una de ellas, dejando a la pequeña Mizutama. Afortunadamente logró escapar y fue gracias a Tomoe que aquel demonio ni siquiera la hirió. Tomoe se había cruzado con Akurao entonces, como volvió a hacerlo 500 años después. A partir de entonces, Mizutama estaba feliz de consolar a Tomoe cada vez que él iba hacia el harem, sintiéndose mal por extrañar a su amo Mikage, y siempre estuvo con él cuando lo necesitaba. Después de todo, le había salvado la vida. Tomoe se despierta y corre desesperadamente al templo tras haber soñado con Nanami en apuros, pero aparentemente nada malo había sucedido realmente. Aún así, Nanami se despierta en el inframundo y unos demonios le ofrecen algo de comer. Antes de poder aceptar, Kirihito le advierte que no lo haga o no podría salir de allí nunca jamás. Y dicho esto, comienzan a correr hacia un lago antes de que los cientos de demonios pudieran alcanzarlos. El dios de la guerra y uno de sus sirvientes estaba allí buscando a la chica y al humano, pero se largaron luego de no encontrarlos porque entonces empezaría el tercer día del Kamuhakari de deidades y era importante asistir. Algo apenada por la situación, Nanami intenta preparar algo de comer con sus talismanes, pero no sirve de nada y decide rendirse. Por otro lado, los espíritus se presentan ante ella y Kirihito porque la diosa del inframundo Izanami solicitaba verlos a ambos. Sin más opción, Nanami y Kirihito se dirigen hacia el santuario de la diosa del inframundo para conversar. Allí ella se presenta y les da la bienvenida. Por su parte, la diosa de la tierra le pide que le indicara en dónde se encontraba la salida, aunque su estómago la interrumpe por unos segundos. Ante esto, la deidad del inframundo trae consigo un banquete que afirma que no puede comer, o de lo contrario se quedaría en ese lugar para siempre, pero sí puede mirar para imaginar estar saciada. También le explica a Nanami que ella era libre de irse en cualquier momento, mas no Kirihito, a quien encierra y mete mágicamente en algún lugar de allí. Nanami se desespera y le pide que lo libere, pero la diosa le explica que no puede hacerlo porque Kirihito no era humano. Se trataba de un muerto en un cuerpo de un vivo, un espíritu que había tomado el cuerpo de aquel chico y por lo tanto pertenecía ahí. Nanami no tenía de otra, por lo que comió un bocado de una dona del banquete de la diosa del inframundo y por ello pertenecería a aquel lugar para siempre. Por otro lado, Kirihito en su encierro recordaba su pasado. En realidad él
Él era Akurao, el demonio sanguinario que Tomoe había enfrentado un par de ocasiones en el pasado. Había sido exiliado a algún oscuro lugar del que no podía regresar cuando un humano se encontró con él pidiéndole ayuda. Necesitaba volver con su madre para pedirle disculpas por haber discutido tiempo antes, ya que aparentemente el verdadero Kijirito se encontraba asfixiado bajo la nieve. Claro que Akurao no podía hacerlo sin un cuerpo al que volver, por lo que el chico le ofreció el suyo. Así Akurao hizo lo que aquel chico le pidió y fue más allá, intentando adaptarse al débil e inútil mundo humano día a día hasta posiblemente llegar al momento en el que pudiera recuperar finalmente su cuerpo real. Soñaba que todo aquello se desvanecía, que todo aquello no era más que una mala pesadilla, pero finalmente Nanami abrió la puerta del calabozo en donde se encontraba y sin pensarlo dos veces la abrazó fuerte. Le agradeció por haberlo salvado, aunque le dijo que era una tonta porque ahora no podía salir de allí. Nuevamente intentó besarla, pero ella se rehusó porque su corazón pertenecía a un hombre zorro llamado Tomoe, nombre que le resultó absolutamente familiar a Akurao. Entonces comenzaron a caminar nuevamente por el inframundo. De regreso al templo, Nikiri y Kotetsu estaban jugando con una herramienta de los dioses cuando de repente descubren una mala noticia que debía de contarle a Tomoe. Y es que Nanami estaba atrapada en aquel frío y oscuro lugar del que, con mala suerte, no podría regresar jamás. Sin pensarlo dos veces, Tomoe decidió que era hora de ir hacia allá. La diosa del inframundo se siente traicionada por Nanami, ya que estaba ayudando a Kirihito, su futuro juguete personal, a escapar. Es por esto que le pide a uno de sus espíritus que los encontrara y no parara hasta regresarlos a ambos hacia ella, por lo que mediante un altavoz el espíritu les advierte a ambos que si no se entregaban en 5 minutos, quemaría todo el bosque. Ambos empiezan a correr y ella arroja uno de sus últimos talismanes de viento para impedir que el fuego llegue hacia ellos. El último lo utiliza para ser guiados hacia la puerta del inframundo y así poder escapar. Sin embargo, este los lleva hacia el lugar en donde ambos cayeron, pero no logran encontrar ninguna salida. Kirihito piensa que alguien estaba tapando la puerta y así era. Arriba Tomoe discutía con el dios de la guerra porque necesitaba desesperadamente entrar para ver a su ama. Claro que este no quería permitirle el paso, por lo que el zorro intenta atacarlo sin ser de mucha utilidad, pues un mero familiar como él no podría ser competencia para un dios. Tomoe entonces le pide a Kotetsu que con la masa ritual que tenía lo volviera un espectro para así poder derrotar al dios de la guerra. Afortunadamente logra hacerlo y su aspecto cambia un poco también, pero es capaz de llegar justo a tiempo para salvar a Nanami y a Akurao, quien estaba en el cuerpo de Kirihito. Él lo reconoce inmediatamente y lo mira con desprecio a pesar de no decir nada en el momento. Luego de que fuera salvado por Tomoe, este piensa que había algo raro en aquel humano, como si de un muerto se tratara en realidad. Por otro lado, Nanami le agradece antes de desmayarse en sus brazos y cuando Tomoe la tiene, Akurao le amenaza con un cuchillo en el cuello del cual el zorro se libera casi sin problema. De todas maneras deja confundido a Tomoe, pero gracias a la ayuda de su Shikigami, Akurao desaparece del lugar. Nanami despierta tiempo después en el templo acompañada de Mitsuki, Onikiri y Kotetsu, agradece haber podido comer algo luego de 2 días y le pregunta a su otro familiar por el paradero de Tomoe. Este parece nervioso en un principio y es en ese entonces cuando Kuninushi aparece por la puerta con la noticia de que Tomoe se encontraba a punto de ser castigado. Y es que el dios estaba agradecido con la chica por haber resuelto el tema de la puerta del inframundo y también por haber sido capaz de regresar su masa sana y salva, pero la acción de Tomoe de convertirse en un espectro nuevamente era un delito bastante grave, por lo tanto no podía volver con ella. Antes de que siquiera terminara de hablar, Nanami se largó de allí para ir al calabozo en donde estaba su ex familiar. Allí Tomoe tenía una apariencia diferente, no solo su pelo largo, sino su actitud hacia la chica. Y es que se mostraba diferente y sin ánimos de acercarse a ella así como así. E incluso le afirma a Nanami que pasaría si quisiera ser su familiar nuevamente o no y darle un beso para ello. Ante esto ella se ve pensando en que tal vez el zorro no se sentía muy a gusto sirviéndole y sin querer se topa con otra deidad que aparentemente tenía medicina de duraznos capaces de curar prácticamente cualquier enfermedad. Ella intercambia un pequeño frasco por uno de sus talismanes. Así por la noche Mitsuki entra al calabozo de Tomoe para entregarle pequeñas pastillas de durazno que Nanami había preparado para él en caso de que fuera herido ahora que era un espíritu salvaje nuevamente. Tomoe no entendía sus emociones porque incluso sin una relación entre ambos pactada por los dioses como lo era el sello del beso, él aún se preocupaba por ella. Mitsuki le explicó que era porque Nanami era la
la chica que a él le gustaba. Por esto mismo Tomoe visita el templo y se sienta junto a la chica a reflexionar si realmente le gustaba, y finalmente decide darle un beso para volver a ser su sirviente. Al día siguiente Nanami se siente muy contenta de que todo hubiera vuelto a la normalidad con Tomoe. Sin embargo, él se encuentra de mal humor por alguna razón, y es que cuando Nanami afirmaba lo mucho que la quería, a él le entraban ganas de atormentarla. Pero su mal humor empeoró cuando su ama aceptó que Mitsuki durmiera junto a ella a partir de entonces. Por otro lado, el cuarto día el Kamuhakari siguió con normalidad, con Nanami y el resto de las deidades haciendo sus tareas típicas del evento, aunque afortunadamente a la chica le dan el día libre y por esto decide ir con Tomoe a algún bar cercano a pasar el rato. Luego de que el zorro le preguntara a su ama si todavía le quería y ella dijera que sí, una mujer accidentalmente vierte salsa en la camisa de Nanami y ambos deben regresar al templo para que ella pudiera cambiarse de ropa. Tomoe seguía de mal humor y trataba de manera tosca a su ama, por lo que ella rompe en llanto al no entender qué le sucedía. Creo que el zorro se sentía mal y la abraza para pedirle disculpas, aunque luego intenta seducirla y lo logra fácilmente. Lejos de lograr algo, termina por dormir con Mitsuki por quién sabe cuánto tiempo. Finalmente llega el séptimo día del Kamuhakari y sucede sin ningún tipo de problemas. A Nanami le llama la atención el hecho de que las personas estén unidas por lazos y Otohiko le explica que todo, incluso su propia relación, se debía a procesos en el pasado que hicieron llegar hasta donde estaban. Por otro lado, ella se prueba una prenda tradicional japonesa de la que Tomoe se ofrece para arreglar porque le quedaba grande, pero nuevamente ella se apena y huye de allí. Mitsuki sigue burlándose de Tomoe al respecto, pero le pide que no se le ocurra quitarle a su ama por imprudencia. En el Kamuhakari, Nanami sigue a una pequeña mariposa celeste que la guía hacia Mikage y sin dudarlo le agradece por haberla guiado hasta allí el primer día de la reunión. Este la felicita por su trabajo y le afirma que él no podría volver a ver a Tomoe hasta que él pudiera olvidarse de él y dejar de depender de él también, ya que de lo contrario, los 20 años en los que estuvo ausente no tendrían sentido. Le explica a Nanami que la razón por la que el amor entre deidades o espectros y humanos era tan común se debía a que los humanos tenían la capacidad de cambiar de amor fácilmente por no querer apegarse tanto tiempo a algo en sus cortas vidas. Sin embargo, para los espectros esto era diferente, ya que les era muy difícil olvidarse de alguien. Aquí Mikage revela que fue gracias a él que Tomoe fue capaz de olvidar a Yukiji, a quien amaba demasiado. Además, él quiere que sea Nanami a quien elija. Tomoe logra ver a Mikage junto a su ama y se apresura a hablar con él, pero este se desvanece antes de que pudiera acercarse más. Las palabras de Mikage dejaron reflexionando a Nanami sobre su relación con Tomoe, tal es así que termina hablando con la deidad del santuario para pedirle un consejo al respecto luego de que acabara de hablar sobre lo mucho que amaba a las mujeres y ser alabado. Con Otohiko por detrás preguntándole por qué quería mujeres cuando lo tenía a él. En fin, Okuninushi le afirma que una relación entre una deidad o espíritu y un humano en realidad dependería de ellos dos, ya que no había nada escrito y él no podía decidirlo tampoco. De todas maneras, Nanami sigue sintiéndose mal al respecto y le pide a Tomoe y Mitsuki que se adelanten hacia el templo y que ella iría después. Por otro lado, aparentemente Kirihito estaba bien, aunque bastante enfadado por Tomoe, y promete al aire acabar con él cuando tuviera la oportunidad. Intenta desquitarse con uno de sus Shikigami cuando la madre del verdadero Kirihito toca la puerta y este desaparece antes de que pudiera entrar a la habitación. Nanami estaba caminando por las calles de su ciudad luego de haber tomado el avión correspondiente y allí se cruza con Kimihiko junto a su sirviente y cuando ella le pregunta por Tomoe, Nanami le confiesa que ambos estaban separados. Entonces Himemiko le pide a la chica que la acompañara a pasear un rato esperando que eso pudiera despejarla también un poco. Así lo hacen y pasan todo el día de compras de un lado a otro, probándose ropa y visitando diferentes tiendas hasta terminar en un café cercano, en donde Himemiko le pide a Nanami que le contara lo que realmente estaba pasando por su cabeza. La diosa de la tierra le explica que se sentía mal por no poder estar con Tomoe, porque ella era humana, e incluso si amara al zorro toda su vida, en algún momento fallecería y sería injusto para él. Ante esto su amiga le dice que no era cierto, lo que realmente importaba era el tiempo que pasara con Tomoe y atesorar eso para siempre en lugar de arrepentirse toda su vida por ni siquiera haberlo intentado. Gracias a esto Nanami regresa al templo mucho más feliz. Volviendo con el falso Kirihito, sus Shikigamis le cuentan que había un demonio de clase baja intentando unirse a él. Antes de siquiera poder responder mucho, aquel tipo llamado Yatori interrumpe en el lugar siendo intimidado por sus Shikigamis exigiéndole que se presentara. Así lo hace y afirma que tenía interés en el supuesto humano por querer revivir a Kurao. Claro que sin saber que lo tenía justo enfrente en un cuerpo que no era el suyo. Como muestra de su lealtad, Yatori le ofrecería la montaña sagrada
sagrada Kuramayama a Korao en cuanto lo viera, además de conseguirle los Tengu de ella y formar así un gran ejército a su voluntad. Kirihito siente que no debería fiarse de tipos como él, pero con esa ofrenda no puede negarse, aunque realmente él tenía razón, pues Yatori ya sospechaba que aquel tipo era en realidad a Korao dentro del cuerpo de aquel humano. Por otra parte, Nanami se pregunta por Kirihito estando con Tomoe y él le dice que no debía de seguir pensando en él. Mientras caminaban se encuentran con un Tengu, una especie de pequeña criatura espiritual con pequeñas alas en su espalda, a quien Nanami pisa accidentalmente. Ella piensa que es demasiado adorable, pero Tomoe se molesta con él y se burla porque ni siquiera podía volar todavía. Esto pone mal al Tengu llamado Botanmaru, por lo que Nanami va hacia él para pedirle que le explicara qué le sucedía y por qué estaba tan mal, ya que se veía bastante deprimido. Botanmaru le pide ayuda para encontrar a un tal Shinjoru, otro Tengu del que había escuchado historias hacía tiempo. Una persona muy llegada a él solía consolar a Botanmaru porque, a diferencia de otros pequeños espíritus, él tardaba más en crecer y ni siquiera podía utilizar sus alas todavía. Ante esto, aquella persona le contaba historias sobre Shinjoru y cómo fue capaz de salir adelante, aunque tiempo después abandonó la montaña, y es justamente por ello que Botanmaru quería encontrarlo. El Tengu ve un cartel fuera del café en donde estaban e inmediatamente lo reconoce. Era en realidad Kurama. Nanami se sorprende en gran medida y toma la mano del espíritu para dirigirse al concierto de su amigo, y Botanmaru se queda sorprendido al ver lo increíble que era Shinjoru. Luego del concierto de Kurama, Nanami se dirige hacia él con Botanmaru a su lado. Kurama recibe a la chica y se pregunta por aquel niño que la acompañaba. Este le dijo que lo necesitaba para regresar a la montaña Kuramayama debido a que por alguna razón gas nocivo la rodeaba y era sumamente importante disiparlo. Kurama se rehúsa porque hacía ya 17 años que él se había ido del lugar y por lo tanto era considerado un desertor al fin y al cabo. Botanmaru le afirma que no era así, que él era su modelo a seguir y reitera que lo necesitaba justo antes de caer desmayado en sus brazos. Después de todo, los Tengu de niños no podían estar mucho tiempo en el mundo humano. Finalmente, Kurama acepta ir a la montaña. La infancia del Tengu fue algo mala. Él tenía el mismo problema que Botanmaru, y es que mientras que el resto de Tengu se convertían en adultos a los 8 años, a Kurama le tomó aproximadamente 12. Esto dio como resultado constantes humillaciones, burlas y por supuesto provocó que nadie lo tuviera en cuenta. Era el hijo del sumo sacerdote, quien también se encargaba de castigarlo como si todo aquello fuera su culpa. Sin embargo, afortunadamente no todo era tan malo para él, ya que contaba con el apoyo de otro Tengu llamado Suiro. Este lo consolaba todo el tiempo y también tocaba una característica canción en su flauta para Kurama cada vez que él se lo pedía. Fue gracias a él que el pelirrojo no se volvió a sentir solo otra vez, a pesar de los castigos que recibía por no crecer rápidamente. Kurama, Nanami y Tomoe viajaron juntos acompañando a Botanmaru hacia la montaña Kuramayama, y el pequeño espíritu los guió hacia la entrada cerca de un gran árbol por el que debían de ingresar. Tomoe le advirtió a su ama que tuviera cuidado de no separarse, porque debido a la gran cantidad de gas nocivo y a la montaña en sí, podría nunca regresar. En cierto momento Kurama comienza a sentirse mal y cuando finalmente logra recomponerse, nota que Nanami y Tomoe estaban ausentes. Por esto mismo decide volar hacia el cielo para poder encontrarlos, pero al regresar debido a la gran niebla que había, ve nuevamente a Suiro con Botanmaru en sus brazos en una escena un poco turbia. Suiro le recuerda a Kurama cómo gracias a él sus alas fueron completamente destruidas luego de que castigaran al pelirrojo encerrándolo en una cueva. Suiro habría intentado salvarlo recibiendo un rayo en su lugar y quedándose para siempre sin sus alas, cosa que hasta entonces atormentaba a Kurama. La canción que él solía tocarle con su flauta comenzó a sonar en algún lugar de la montaña y Kurama entendió que todo lo que estaba viendo era una ilusión, por lo que se deshizo del falso Suiro y volvió a recuperar su conciencia, con Nanami y Tomoe a su lado. Luego de un tiempo logran llegar hacia donde se encontraba Suiro, quien recibe a Botanmaru alegremente. En cuanto a Kurama, le pide que levante su cabeza y también le da un gran abrazo, aunque no le presta demasiada atención a Tomoe y a su ama por alguna razón. Así son guiados hacia el hogar del Tengu, en donde les cuenta que el gran árbol de cerezos de la aldea se estaba marchitando y que la montaña se encontraba bastante desolada. Tomoe observa que Nanami se veía apenada por pedir ir al baño, por lo que lo dice por ella, y por esto la chica se levanta de su lugar y sale en busca del lugar que le indicaron. Por otro lado, unos niños Tengu hablaban acerca de cuidar a un pequeño jabalí bebé cuya madre había sido gravemente herida cuando Jiro se acercó a ellos y le quitó la vida al animal alegando que era débil y por lo tanto no debía vivir. Yatori, el demonio que había hablado anteriormente con Kirihito, se reúne con Jiro para sugerirle reemplazar el marchito árbol de cerezos, cosa que no funcionaría, y además le pregunta qué haría si las personas comenzaban a hablar acerca de que él debería ser el cuarto jefe de la aldea, porque no era muy popular.
visitar. Jiro le pide que no hable tonterías, ya que sin dudas él se merecía ese título y además debía ganar el poder del tercer jefe antes de la ceremonia que comenzaría pocos días después. Luego de eso, Nanami sigue corriendo en busca del baño cuando se encuentra con el gran árbol marchito, lo toca y unos niños le pegan por haberlo hecho. Cuando ella voltea, ve a los adorables Tengu y ellos se avergüenzan porque no tenían permitido mirar o tocar a ninguna mujer. Pero en fin, entierran al pequeño jabalí en los brazos de la niña y entonces le cuentan a Nanami toda la situación. Aparentemente el sumo sacerdote estaba enfermo y por esto mismo se había dispersado el gas nocivo. Los animales se atacaban entre sí, el árbol estaba marchito y más aspectos negativos. Intentando ayudar, Nanami toma uno de sus talismanes y lo coloca en el cerezo esperando que funcionara, y así lo hizo. Esto alegra a los niños, quienes le agradecen para luego irse por el sonido de unas campanas que anunciaban algo importante. Justo cuando se van, Jiro visita el árbol por su cuenta, encontrándose con Nanami. Lejos de alegrarse por ver a una mujer, cosa de la cual Jiro no estaba para nada acostumbrado en su vida, al igual que el resto de los aldeanos de la montaña, él exige que se presente. Las mujeres tenían la entrada prohibida en Kuramayama, por lo que también le pregunta si fue ella quien regresó el árbol marchito a la vida. Amenaza a Nanami con romperle el brazo si no se apresuraba a dar una explicación, pero fue gracias a Mamoru que mordió su dedo que pudo escapar de allí. Jiro solo se sorprendió por haber tratado con una mujer finalmente. Nanami corre hacia Tomoe feliz de haberlo encontrado y de regreso al hogar de Suiro, ella le explica todo lo sucedido. Suiro entiende en realidad que Jiro tenía ese carácter bastante violento, por lo que no fue sorpresa que reaccionara de esa manera al ver a Nanami. Sin embargo, es justamente por todo el problema del árbol marchitándose y la situación actual de la montaña que Kurama propone darle a su padre, el sumo sacerdote, las pastillas de durazno que Nanami había preparado para el viaje. Con ellas todo volvería a la normalidad, pero había un gran problema, y es que para llegar hasta su padre primero debían pasar por Jiro, quien claramente no los iba a dejar pasar. Justo en ese momento, antiguos conocidos de Kurama entran por la puerta alegrándose de que estuviera de vuelta en Kuramayama y alegaban que finalmente él se encontraba allí para tomar el lugar del cuarto sumo sacerdote. Él naturalmente no quería nada de eso, pero tenía demasiada presión por sus pares y por Butanmaru, que ni siquiera podía hablar al respecto, y es justamente por esto que decide salir a tomar aire fresco para poder pensar mejor. Fuera dice que se encargaría él mismo personalmente de entregarle las pastillas a su padre para que se sintiera mejor, y le pide ayuda a Nanami y Tomoe para lograrlo. De regreso con Jiro, aparentemente había expulsado del templo a otro Tengu por considerarlo demasiado débil, al igual que había hecho con muchos otros, abandonándolos a su suerte y quedándose con los que considerase más fuertes. En eso llega Yatori, quien le menciona el tema y no dice mucho más al respecto, pero también le afirma que su corazón tal vez se veía alterado por la llegada de aquella chica a la montaña. Jiro se enfada y echa de la habitación a Yatori, pero no se había equivocado. Realmente sentía curiosidad por Nanami. Durante la noche, Tomoe comparte el cuarto con ella y antes de irse a dormir, Kurama entra para avisarles que ya tenía un plan para entrar al lugar a ver a su padre y darle las pastillas de durazno al día siguiente. Lleva consigo una botella de sake con la cual se encargaría de emborrachar a Jiro, mientras que otro grupo iría en búsqueda del sumo sacerdote. Hubo una discusión de por medio porque Kurama no quería quedarse solo intentando emborrachar al temible Jiro y Tomoe quería acompañar a Nanami sí o sí. Sin embargo, Otanmaru aparece para pedirle a Kurama que le dejara ayudarlo en su misión. A pesar de que él se rehúsa, Nanami piensa que es una gran idea y decide que el pequeño Tengu la acompañará a buscar al sumo sacerdote. Mientras dormían, Tomoe no puede evitar preguntarse cómo hizo para enamorarse de esa manera de una humana como Nanami. No podía entender sus sentimientos, pero la amaba y se ponía a pensar en ello incluso mientras ella dormía. De hecho, intentó abrazarla cuando ella accidentalmente se acostó en su futón, pero ella se despertó avergonzada y no pudo hacer mucho. Al día siguiente le menciona esto a Tomoe, pero él le miente diciendo que había imaginado que era una de las chicas lindas del harem y por eso se confundió, cosa que su ama creyó. Pero en fin, el plan era el siguiente. Kurama se haría pasar por la deidad de la tierra con Tomoe como su familiar sirviente y de esa manera no tendrían más opción que dejarle pasar. Así sucedió, ya que Jiro no podía objetarse ante tal noticia. El hijo desertor de un sumo sacerdote que volvía 17 años después convertido en un dios. Mientras tanto, Nanami, vestida de chico para no ser confundida, se infiltra en el lugar, pues en alguna parte de aquel templo debía estar el padre de Kurama. Afortunadamente, Kurama pudo colarse dentro del templo junto con Tomoe naturalmente, y allí habla con Jiro respecto a la enfermedad de su padre. Este admitió que no podía permitir que el hijo del desertor del sumo sacerdote le visitara, deidad o no,
pues era algo grave el abandonar la montaña así como así. Dejando eso de lado, Kurama sacó una botella de alcohol del mundo humano que tenía guardada consigo y se la ofreció a Jiro, afirmando que no se moverían de allí hasta acabar hasta la última gota en festejo por su nombramiento a cuarto sacerdote. Jiro acepta, pero también le pregunta a Kurama si de casualidad había visto a la mujer humana que se había metido a la montaña, cosa que él niega. Ante esto, Jiro le afirma que si llega a verla nuevamente, no saldría impune porque ninguna mujer podía entrar a ese lugar. Volviendo con Nanami, ella junto a Mamoru y Botanmaru no podían avanzar hacia la habitación correspondiente porque se encontraban en medio de una barrera creada por aquel hombre, y por lo tanto necesitaban que él se distrajera de alguna manera para poder así disiparla y encontrar el padre de Kurama. Claro que esto se supo gracias a Mamoru, ya que Botanmaru estaba tan ocupado queriendo sobresalir que no quería admitir la verdad. A pesar de todo, Jiro sabía que Kurama en realidad buscaba emborracharlo para llevar a cabo una especie de venganza contra él. Y en este punto era inútil mentir. Kurama no tenía demasiada tolerancia al alcohol a comparación del otro Tengu. Continuaba llenándole la copa, pero Tomoe se cansó y decidió intervenir diciéndole que era suficiente. Luego se terminó transformando en Nanami. Esto sorprendió a Jiro y seducirlo no era nada difícil para Tomoe en aquel cuerpo. De hecho, incluso se burlaba de él haciendo referencia a cosas como la manera en que casi rompe su brazo anteriormente y lo violento que era con las mujeres. Por eso era que Jiro creía que la chica que vio en realidad era Tomoe convertido en una. Pero en fin, fue gracias a esta distracción que Nanami y el resto pudo seguir avanzando con la barrera ya disipada. Así logran entrar a una habitación en donde se encontraron aparentemente con el padre de Kurama, pero completamente inmóvil. Mamoru le explicó que era inútil intentar darle las pastillas de durazno porque su alma había sido robada. Justo entonces Yatori entra y deja inconsciente a Nanami. Por su parte, Tomoe seguía intentando seducir a Jiro, obligándole a mirarlo a los ojos o a castigarlo por haber entrado a la montaña sin permiso ni nada por el estilo. Pero él no es capaz de hacerlo. Incluso le golpea, pero Jiro no se inmuta. Accidentalmente Tomoe le revela que el nombre de la chica era Nanami, y eso fue suficiente para contenerlo por unos segundos hasta que Yatori llega a reportarle que unos infiltrados estaban en el cuarto del sumo sacerdote. Debido a esto, y antes de que Tomoe pudiera hacer algo, que en realidad sí que intentó pero fue interrumpido por Kurama, Jiro los encierra a ambos en una celda hecha por su poder y de la cual no podrían escapar. Nanami por su parte despierta junto a Botanmaru y Mamoru en un cuarto oscuro frente a Jiro, aún vestida de chico, y este se enfada por haber superado su barrera e intentar hacer algo estúpido. Además, golpea a Botanmaru y Nanami le regaña por ser tan bravucón, ya que a pesar de que Jiro castigara a los débiles solo por serlo, en algún momento de su vida él también lo fue. No era justo lo que hacía y eso dejó pensando a Jiro. Sin embargo, se fue luego de que Yatori quisiera hacerse cargo de la situación por su cuenta. Como pensaba en quitarles la vida a Nanami y los demás, le confiesa que fue él quien le quitó el alma al sacerdote porque quería tener el poder de controlar la montaña, y la misma se encontraba en algún lugar del dojo. Se prepara para herirlos, pero Nanami lanza a Mamoru y su barrera contra espíritus, logrando acabar con él en poco tiempo. Jiro caminaba por el templo cuando unos niños chocaron contra él por accidente y se sintió algo apenado cuando los ve temblar de miedo y desesperadamente pedirle disculpas por ello. Recuerda su infancia y las palabras de aquel chico, que en realidad era Nanami, y de alguna manera le recordaba a ella. Antes de siquiera poder castigar a los infantes, uno de los sirvientes de Jiro le explica que había una mujer corriendo por el dojo, y es que Nanami había intentado utilizar sus talismanes para encontrar el alma del sacerdote, pero al no poder hacerlo probablemente por la barrera de Jiro, decidió que lo mejor sería crear su propia barrera utilizando a Mamoru y purificando el lugar a su alrededor. Así lo hace, logrando cubrir gran parte del templo por su cuenta. Finalmente Botanmaru llega hacia Tomoe y Kurama para contarles toda la situación, mientras Jiro escuchaba todo detrás de ellos y cómo Yatori lo traicionó. Botanmaru le da a Kurama un talismán que Nanami había preparado para ellos para que los guiase hacia donde ella se encontraba, ya que quería que todos se pudieran reunir. Nanami se encontraba persiguiendo su propio talismán para encontrar el alma del sacerdote, pero terminó estampándose una pared que la dejó bastante confundida. Jiro entonces apareció detrás de ella destrozando la pared de un solo golpe, ya que aquel lugar estaba sellado hacía 17 años y le sorprendía que Yatori siquiera supiera de su existencia. Jiro entra al lugar y Nanami decide que lo acompañaría. Para ello debían bajar unas largas escaleras primero, y Jiro le explica a la chica que aquel lugar estaba sellado porque tiempo atrás un Tengu
que se presume que era Suiro, fue gravemente herido por un rayo proveniente de la bestia que se encontraba allí y nunca más pudo volver a volar. Terminan llegando a un gran agujero en el suelo en donde Jiro se lanza con sus alas, pero Nanami se siente impotente por simplemente quedarse allí, especialmente luego de que un rayo cayera directamente dentro de la fosa. Por esto mismo ella decide bajar con cuidado y con Mamoru en su hombro para que Jiro no pudiera adelantarse demasiado, a pesar de que pareciera una terrible idea en general. Luego de unos minutos Nanami llega hacia el fondo, pero no fue capaz de notar que la bestia estaba increíblemente cerca de ella y casi es devorada. Intenta utilizar a Mamoru y su barrera anti-espíritus, pero aquel monstruo estaba muy cerca. Sin pensarlo dos veces, Jiro se lanzó sobre la chica para salvarle la vida utilizando su cuerpo como escudo. De regreso con Tomoe y Kurama, ambos se dirigieron hacia el lugar a pesar de que el pelirrojo no le gustaba nada la idea de regresar a la cueva que lo traumatizó de gran manera. Jiro permanece en el suelo y Nanami se lamenta porque él intentó protegerla y la bestia estaba a punto de atacar nuevamente cuando Tomoe apareció justo en ese momento para herir a la criatura con sus poderes. Claramente no era rival para él, pero mientras Tomoe se encargaba de que la bestia no volviera a molestar, Nanami lloraba sobre Jiro, quien secó sus lágrimas y le pidió no ver llorar a la mujer de la que se había enamorado, cosa que dejó sorprendidos a todos los presentes. Por otro lado, el monstruo comienza a expulsar un brillo dorado que, según Jiro, era el alma del sacerdote, y le pidió a Kurama que solucionara el problema que había creado para salvar a la montaña. Dicho esto, Jiro se quedó inconsciente. Afortunadamente todo salió bien. 2 días después de lo sucedido, el sumo sacerdote estaba casi curado con Kurama a su lado haciéndole compañía. Jiro por su parte también estaría bien a pesar de que Nanami no podía parar de llorar por sentirse culpable por su estado, pero las pastillas de durazno que le dio hicieron que sanara prácticamente por completo. Jiro soñaba con el sumo sacerdote, quien le afirmaba que no debía preocuparse porque todo lo que había ocurrido no era su culpa y que todos cometían errores, incluso Suiro. En resumen, no debía de ser tan duro con él mismo. Tiempo después Jiro despierta y Suiro le ayuda a prepararse, además de contarle todo lo que había pasado y que gracias a Nanami él estaba con vida. Debido a esto, Jiro decide celebrar su recuperación bajo el árbol de cerezo que ya no estaba marchito gracias a Nanami y Tomoe, quienes habían decidido que por la noche ambos se irían de regreso al templo. Durante la celebración, Nanami se sienta junto a Jiro y ambos se agradecen mutuamente por haber salvado sus vidas, y el Tengu eleva a la chica con sus alas hacia una de las partes más altas del cerezo para que pudiera apreciar mejor la vista de las flores. Tomoe debajo se sentía sumamente celoso, pero le afirma a Kurama que no había nada que pudiera hacer. El pelirrojo le explica que justamente porque la vida humana era corta, él no necesitaba expresarle sus sentimientos a Nanami, o de lo contrario se arrepentiría para siempre. Por otro lado, ella le confesó a Jiro que ella quería a Tomoe, luego de que le ofreciera quedarse en aquel lugar para siempre si ella quisiera. Jiro entendió y no objetó nada al respecto, pero le pidió que se quedara junto a él unos minutos más para poder apreciar su belleza y guardar ese recuerdo para siempre. Luego del festejo, Tomoe lleva a Nanami borracha sobre su espalda por haber comido demasiados bollos con alcohol en su interior, y ella le confiesa que lo quería. A pesar de esto, aparentemente Tomoe sentía lo mismo, pero no lo decía en voz alta. Akurao recordaba el pasado junto a Tomoe y el consejo que le dio una vez sobre no jugar con fuego si no podía apaciguarlo luego de provocar un incendio en algún lugar. Se trataba de un sueño, pero al despertarse oyó a la madre del verdadero Kirihito estando muy preocupada por su hijo. Tal es así que le llevó un poco de comida luego de más o menos 2 días sin haber probado un solo bocado. Y como parecía ser costumbre, el demonio solo la echó de su habitación alegando estar demasiado ocupado con sus cosas como para comer, cosa que su madre aceptaba sin más. Sin embargo, Akurao sí que estaba ocupado, pues en el suelo de su habitación había colocado un espejo pizarra que le serviría como una nueva entrada al inframundo, luego de que la verdadera hubiera sido cerrada aquella vez. Al entrar a la misma vibración que en el inframundo, él podría acceder sin problemas. Kirihito estaría bien según él, porque en su muñeca traía atado un mechón del pelo de la deidad de la tierra, y eso lo mantendría vivo por un tiempo en aquel lugar. Justo entonces Yatori llega con Kirihito de sorpresa y no es bien recibido por los Shikigamis debido al incidente de la montaña y como no fue capaz de cumplir con su parte. De todas maneras, Akurao en el cuerpo de Kirihito le permite saltar el espejo junto a él porque le daba igual. Lo único que le importaba era recuperar su cuerpo que yacía en el lugar del inframundo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarlo. Así ambos caen y Kirihito se sorprende de que un demonio de clase baja como Yatori estuviera con vida, ya que no lo veía capaz. Le pregunta por sus verdaderos motivos para reencontrarse con Akurao y él afirma que fue su sirviente en algún momento tiempo atrás. Y a pesar de que Kirihito no parece creerlo en un principio, Yatori estaba convencido de que era así. Siguieron caminando por un tiempo y Yatori le explicaba que era muy fiel seguidor de Akurao. Sin embargo, conocía la historia, el demonio tenía consigo a un zorro compañero con el que juntos eran absolutamente imparables, incluso para los dioses. Pero el zorro terminó separándose cuando comenzó a enamorarse de una humana y decía locuras
como que se convertiría en humano, por lo que la relación no volvió a ser la misma luego de eso. Pero en fin, Kirihito y Yatori siguieron caminando otro poco más hasta llegar a una montaña en donde yacía el cuerpo de Akurao envuelto en una bola de fuego. El verdadero Akurao estaba listo para recuperarlo a como diera lugar, pero el poder del inframundo sumado al excesivo calor que hacía, obligaron al demonio a ser rescatado por Yatori. La única manera de poder obtener su cuerpo era con la ayuda de Tomoe o algo por el estilo una vez se pudieran extinguir las llamas. De regreso a la habitación, un gas venenoso comienza a salir del espejo consumiendo a uno de los Shikigamis. A ninguno de los demonios le importaba porque Akurao estaba decidido a recuperar su cuerpo, incluso si eso significaba que el veneno del inframundo invadiera la tierra. Por otro lado, Mitsuki se pregunta si Nanami se casaría alguna vez. Ella afirma que ya se lo habían preguntado antes, pero debido a la pelea que montaron Mitsuki y Tomoe, la chica explica que se refería a que Himemiko deseaba casarse con Kotaro. Claro que el zorro se opone, pero Nanami estaba decidida a ayudarle. En fin, Onikiri y Kotetsu apresuran a Tomoe porque era tiempo de irse a Toshigami, el santuario del dios que visitaba a las personas en Año Nuevo. El cansancio se apoderó de él en algún momento y ahora eran los dioses que debían turnarse cada año para cumplir con su tarea. Así todos, incluyendo a Nanami, se dirigen al lugar. Allí encuentran un gran tori con el nombre de Nanami, una entrada que debía cruzar y su conciencia volvería 12 años antes. Tomoe le explica que no era necesario hacer tal cosa porque sería peligroso para un humano, pero ella lo hace de todas maneras seguida por sus familiares sirvientes. Pero al ver que su ama no salía del lugar, fueron a buscarla y se encontraron con Nanami de pequeña, con aproximadamente 5 años de edad corriendo por las calles. En su recuerdo ve a su padre, quien le entrega un chocolate y le pide que le dijera a su madre que no volvería. En este punto Mitsuki quiso atrapar a Nanami, pero ella le pegó una patada pensando que era un secuestrador. Como sea, ella regresa a su hogar en donde ve a su madre siendo intimidada por un grupo de personas que necesitaban que el alquiler fuera pagado, lo cual claramente era culpa del padre de la chica. La madre de Nanami, a pesar de esto, le sonreía y demostraba su cercanía con ella. Tomoe no quiere irse, quería seguir viendo aquella parte de su ama que nunca conoció, y es que entendió que la razón por la que no hablaba de sus padres era porque su madre había fallecido por una enfermedad y su padre la abandonó por sus apuestas. Mitsuki deseaba irse, pero Tomoe necesitaba ver cómo se desenvolvía todo. La madre de Nanami preparaba comida con lo poco que tenía y realmente quería mucho a su hija. Se arrepentía de no haber podido darle un hermano mayor, pero le explica que eso fue porque se contaba que en su familia una diosa les había dado la bendición de ser hermosas y desde entonces en cada generación nació una chica guapa como ella. Pero a pesar de su belleza, tenía mucha mala suerte con los hombres y por eso no debía confiar en ninguno. Su madre le pedía que mejor se fortaleciera ella misma para llegar a ser como su madre y que nunca le confiara un solo centavo a su padre. Tomoe desde lejos veía este recuerdo y entendía mejor el carácter de su ama, aunque Mitsuki se burlaba inconscientemente de él y cada vez tenía más ganas de intervenir y largarse de allí, cosa que hizo. Pero antes vieron un recuerdo más en donde Nanami caminaba con unos compañeros del kinder preguntándose por sus regalos de Navidad. Al contrario de sus amigos que pedían cosas como muñecas, ella solo decía que cerraría siempre las puertas de su casa para evitar que desconocidos entraran como su madre le había enseñado. Claro que esto solo ahuyentó a los niños que pensaban que era rara, por esto Mitsuki bajó e intentó acercarse nuevamente a Nanami, pero fue ignorado como la primera vez. Tomoe se acercó en su lugar y tomó a la chica en sus brazos para poder alejarse de ese secuestra. Naturalmente Nanami aceptó y su sirviente le hizo pasar una linda tarde ofreciendo mucha comida como helados, postres y más, ya que no era nada difícil saber qué era lo que deseaba porque era su conciencia y él podía ver claramente lo que ella deseaba. Hacia el atardecer Nanami se sentía rara, estaba en la playa, pero ella afirmaba que no quería regresar a su hogar porque no había nadie allí para ella. Tomoe le afirma que algún día será la dueña de una gran casa importante, a pesar de que esto se presente a confusión, pero ella pensó que él se refería a que se casaría algún día. Nuevamente estaba segura que jamás se casaría con ningún hombre, porque como decía su madre, ella tenía mala suerte con ellos y por lo tanto crecería como persona por su propia cuenta. A pesar de todo esto y ante la insistencia de Tomoe, le pregunta si la quería o algo por el estilo. Tomoe dijo que sí la quería y también deseaba casarse con ella al igual que Nanami. Finalmente Tomoe logra salir de los tori cargando a Nanami en su espalda. Mitsuki sabe que sucedió algo allí dentro y juega con el zorro sobre contárselo todo a su ama. Pero de todas maneras, Tomoe no puede dejar de sentirse algo nervioso porque la chica tal vez podría recordar todo lo que había sucedido. Sin embargo, ella despierta y no recuerda absolutamente nada de eso e incluso pregunta qué había pasado. Tomoe intenta jugarle algunos trucos para comprobar si realmente había olvidado todo y sí, efectivamente así fue. Todos siguieron caminando hasta toparse con una gran montaña de lana que aparentemente pertenecía al carnero del zodiaco chino. Toshigami se encontraba intentando esquilarlo ya que el animal no dejaba que lo hiciera.
Ante esto, Nanami charla con él para convencerlo y dejarse esquilar, ya que el año siguiente él sería el protagonista y debería lucirse. Gracias a ella es que su tamaño se reduce a una gran medida y Nanami junto a sus sirvientes pueden entrar al pequeño santuario a tomar el talismán que necesitaban del lugar. Como agradecimiento por lo de antes, Toshigami crea una foto de la madre de Nanami como recuerdo, ya que había oído que no tenía ninguna y por lo tanto no recordaba su rostro siquiera. Cuando la vio sonríe. Tomoe entendió que Nanami realmente no había cambiado y lo que sintió cuando le propuso matrimonio permanecía en su corazón. Finalmente llega el año nuevo y todos los espíritus se reúnen entre sí. Himemiko pasó el día con Kotaro y esta decía que el año siguiente se comprometerían. Kurama se encontró con Jiro y Suiro, quienes llegaron a su hogar de sorpresa para ver cómo se encontraba y para llevarle un regalo a Nanami, por supuesto. Soreki Hirito no pudo concretar su plan todavía, pero sin duda seguía investigando y tratando de hallar la manera para recuperar su cuerpo nuevamente. Nanami en el templo sale a tomar aire cuando ve la nieve que comenzaba a caer y fue entonces que recordó cómo alguien, cuando era niña, le decía que algún día sería la ama de una bulliciosa casa. Esto le pareció adorable, a pesar de no poder recordar realmente quién se lo dijo, y estaba bastante contenta por terminar ese pesado año junto a todos los espíritus presentes. Incluso esta vez le afirmó a Tomoe y a Mitsuki que ella jamás se casaría, probablemente, cosa que hizo que el zorro se sonrojara.